Pasarían muchos años mientras Goku y Vegeta se mantenían jóvenes. Casi todos sus amigos y familiares habían muerto por vejez. La paz gobernaba en el universo 7, ya que la actividad de Freezer se había suspendido. Como Goku y Vegeta se habían vuelto muy fuertes, debió de abandonar su conquista universal. Ni siquiera contaba con el apoyo de Bills, el dios de la destrucción. Tras esto todo estaría en orden. Goku y Vegeta entrenaban mientras buscaban ser los seres más fuertes. Pero el aburrimiento los atormentaba, se sentían realmente solos sin sus familiares. Prácticamente eran los únicos Saiyajins con ese nivel de poder. «Cielos, Vegeta, esto es muy aburrido», diría Goku. «Nos quedamos muy solos. Sin Saiyajins y sin nuestros hijos, no tiene caso esperar a que la raza perdure», diría Vegeta. «Nuestros descendientes directos perdiendo la pureza de la sangre Saiyajin. Son más humanos que otra cosa». «Cielos, tiene razón. Pero no hay mucho que podamos hacer más que ir a ver a Caulifla y Kale», diría Goku. «Ellas sí que no envejecen». «No pienso volver al universo 6», diría Vegeta de mal humor. «Vamos, sigues enojado con Kale», diría Goku. «No es tu culpa, son cosas que pasan». «No quiero hablar de eso», diría Vegeta sonrojado. «Oye, ¿por qué no revivimos a los Saiyajins?», diría Goku con gran entusiasmo. «Kakaroto, estás demente. Esa idea es muy loca», diría Vegeta. «Vamos, no es para tanto. ¿Qué podría salir mal?», diría Goku. «Muchas cosas», diría Vegeta. ¿Cómo qué?, diría Goku. Vegeta se quedaría en silencio por un momento, ya que no tenía una respuesta clara. «Somos más fuertes que él, no nos hará nada. Solo le pediremos a Whis que nos lleve por las super esferas del dragón y no diremos qué deseo queremos hasta que llegue el momento», diría Goku. «Kakaroto, de verdad actúas como si las cosas fueran más fáciles de lo que son», diría Vegeta. «¿Es eso o eres tú quien actúa como si todo fuera muy difícil?», diría Goku. Vegeta no quería acceder en un inicio, pero luego iría dejándose convencer. Días más tarde ambos Saiyajins llegarían al planeta de Bills para hacerle la solicitud al ángel. «¿Entonces quieren usar las super esferas del dragón?», diría Whis. «Sí, así es», diría Goku. «¿Para qué quieren las super esferas del dragón?», diría Bills seriamente. «¿Para nada en especial?», diría Goku nervioso. «Si no es nada especial, usen las esferas del dragón del planeta Namek con las del planeta Tierra. Pero no necesitan las super esferas del dragón si fuera por algo poco importante», diría Bills desconfiando de las intenciones de ambos. «Vamos, creo que está haciendo algo paranoico», diría Goku nervioso. Bills no daba el brazo a torcer y exigía respuestas. Goku trataba de ocultar la verdad, pero Vegeta se cansaría. «Vamos a revivir a los Saiyajins», diría Vegeta seriamente. «Vegeta», diría Goku. «No tiene caso ocultarlos, era el deseo que íbamos a pedir», diría Vegeta. «Al menos que lo sepa desde ahora». «No voy a permitir que hagan algo como eso. Revivir una raza solo traerá caos en el universo», diría Bills seriamente. «Por favor, señor Bills, recuerde que usted revivió más de un planeta», diría Whis. Bills quedaría desconcertado ante las palabras de Whis. «Bills, ¿es eso cierto?», diría Goku molesto. «Es distinto. Eso fue por asuntos importantes», diría Bills. «Uno de los planetas que revivió fue porque era el único lugar donde podía comer huevo de mono salvaje», diría Whis. «Sabes que eso era una delicia», diría Bills. «Esperen, los monos no ponen huevos», diría Goku. «Eso sí lo sé. Estos monos sí porque eran voladores», diría Whis. «Vaya, yo ya estaba pensando en otra cosa», diría Vegeta. «¿En qué, Vegeta?», diría Goku. «No importa», diría Vegeta. «Está bien, hagan lo que quieran», diría Bills. «Pero se los advierto. Si ese planeta hace algo que los ponga en peligro, nunca los ayudaré. De ahora en más será su responsabilidad». «Bueno», diría Goku. De esa manera Goku y Vegeta serían llevados por Whis en busca de las super esferas del dragón. Viajarían por el universo 6 y 7 mientras planeaban qué hacer en el regreso del planeta Vegeta. «¿Ya pensaron bajo qué condiciones revivirán el planeta?», diría Whis. «¿A qué te refieres con condiciones?», diría Goku. «El planeta Vegeta fue destruido bajo un evento muy claro, el ataque directo de Freezer», diría Whis. «Pueden revivir a todos los Saiyajins y eso contaría a todos y los que una vez existieron». «Oh, eso no sería bueno», diría Goku. «No. Habría generaciones de Saiyajins, quedarían superpuestos», diría Vegeta. «Por eso tiene que pensar bien su deseo», diría Whis. «Vegeta, si pedimos revivir a todos los Saiyajins que murieron al momento de la destrucción del planeta Vegeta, Raditz y Nappa no regresarán», diría Goku. «Tampoco mi padre»,
Él atacó a Freezer y murió antes de eso, diría Vegeta. Cielos, me sentiría un poco mal si dejo a Raditz muerto, diría Goku. Supongo que querrás decirles a tus padres que tú mismo lo mataste, diría Vegeta. Mejor omitimos esa parte de la historia, diría Goku. Pasadas las horas, nuestros amigos tendrían las esferas del dragón. Muy bien, aquí están, diría Goku. ¿Ya pensaron bien el deseo que van a pedir? Diría Whis. Que revivan a todos los Saiyajins que murieron en el momento del ataque de Freezer, diría Vegeta. Bien, es un deseo bien formulado, diría Whis. Whis llamaría al dios dragón y pediría el deseo con el detalle que le dio Vegeta. De esa manera reviviría a todos los Saiyajins, ubicando el planeta en su órbita correspondiente. En ese momento Bardock estaba mirando al cielo, sin entender nada de lo que estaba pasando. Sus ropas estaban destruidas, pero estaba sin herida alguna. ¿Qué es todo esto?, diría Bardock. Bardock llegaría a tierra firme y vería a los demás Saiyajins. Nadie entendía nada de lo que estaba pasando. Todos recordaban lo mismo, el planeta Vegeta a punto de desaparecer a manos de un poderoso ataque de Freezer. ¿De verdad estamos vivos?, diría Bardock. Gine llegaría volando gritando por Bardock. ¡Bardock! Diría Gine. ¡Gine!, diría Bardock desconcertado. ¡Bardock, qué fue todo eso! Estábamos a punto de ser destruidos. Diría Gine. No lo sé, yo tampoco entiendo nada, diría Bardock. Cariño, al final tenías razón. Hicimos bien en sacar a Kakaroto del planeta, diría Gine. Bardock, lo sentimos, diría uno de los Saiyajins. Dijiste que Freezer nos traicionaría y al final nos atacó. Lo que no entiendo es por qué estamos vivos. ¿Acaso fue una ilusión?, diría Bardock. En el cielo se verían a Goku y Vegeta llegar con Whis. Gracias por traernos, aunque no era necesario, diría Goku. De todas maneras me da curiosidad venir hasta aquí, diría Whis. Hace tiempo que no veía este planeta. Kakaroto, diría Vegeta desconcertado. ¿Qué sucede?, diría Goku. No sé cómo decírtelo, pero esos son tus padres, diría Vegeta. ¿Qué?, diría Goku. Goku se acercaría a Bardock y Gine. Ambos no tenían idea de a quién tenían enfrente. Oye, ese sujeto se parece a ti, diría Gine. Oye, ¿quién eres? ¿Acaso sabes lo que está pasando?, diría Bardock. Yo soy el responsable de que estén con vida, diría Goku. Kakaroto, no seas idiota. Ya diles de una vez, diría Vegeta. ¿Kakaroto? Diría Gine desconcertada. No puede ser, tiene que ser una broma. Un momento, ¿por qué tienes el nombre de mi hijo?, diría Bardock. Bueno, yo... diría Goku. Goku quedaría petrificado, no sabía cómo reaccionar. Elevaría su ki y saldría volando de allí. ¿Qué demonios le pasa?, diría Vegeta. ¿Príncipe Vegeta?, diría Bardock. De no ser por la falta de barba, diría que eres el rey Vegeta. ¿Acaso estás más viejo? Ustedes no lo saben, pero pasaron 200 años desde la destrucción del planeta Vegeta, diría Vegeta. ¿200 años? Diría Gine. Un momento, ¿de verdad él es nuestro hijo?, diría Gine. Creo que el señor Goku no soportó la situación, diría Whis. ¿Goku? Entonces no es nuestro hijo, diría Gine. Es algo complicado de explicar, diría Vegeta. Goku estaba en pánico, no entendía lo que le pasaba. ¿Por qué reaccioné así?, diría Goku. Nunca me dio tanto miedo una situación así, pero jamás pensé que sentiría este temor al ver a mis padres. En ese momento Whis y Vegeta llegarían con Bardock y Gine. Kakaroto, ¿eres tú?, diría Gine al tratar de acercarse a Goku. Yo... sí soy, diría Goku. Lamento irme así, es que no sabía cómo reaccionar. El idiota está hablando mucho en el planeta Tierra, diría Vegeta. Finalmente Goku lograría abrirse a sus padres y contaría con detalle cómo los revivieron. En sí, a Bardock y Gine les costaría mucho entender que estuvieron ausentes por mucho tiempo. Vaya, no puedo creer que hayamos muerto y ahora estemos vivos, diría Gine. Las superesferas del dragón pueden cumplir cualquier tipo de deseo, diría Whis. Oye, ¿acaso eres un pitufo o algo por el estilo?, diría Bardock. Señor, más respeto, diría Whis molesto. ¿Qué dije?, diría Bardock. Papá, él es Whis y es un ángel, diría Goku. Es el sirviente y maestro de Bills, el dios de la destrucción. ¿Bills?, diría Bardock aterrado. Veo que lo conoces, diría Goku. Bills ha venido más de una vez al planeta Vegeta y ha puesto a mi padre en ridículo. No me extraña que lo haya visto. Goku y sus padres tendrían un momento para conocerse. Goku les compartiría sus experiencias con la Tierra, cómo luchó contra Freezer, el resto de sus enemigos y el torneo del poder.
Además de recuperar el tiempo perdido, comenzarían a dirigir el planeta para llevarlo por el buen camino. Ahora que Freezer ya no poseía de su ejército, no tenían que seguir conquistando planetas, por lo que tendrían libertad de hacer lo que quieran. Entre Goku y Vegeta comenzarían a entrenarlos por varios meses, enseñándoles todo lo que aprendieron. En especial, los ayudarían a ejecutar sus transformaciones. Pero no todo sería paz. En alguna parte del espacio, en un pequeño planeta sumido en el caos, Freezer actuaba como su gobernador. Si bien no podía conquistar planetas como antes, nada impedía que no fuese el rey de uno de ellos. Beriblue llegaría con él para darle la noticia sobre el planeta Vegeta. Gran Freezer, tengo una noticia que no le gustará para nada. Diría Beriblue. ¿Qué es lo que quieres? ¿Otra vez esos rebeldes pidiendo libertad? Diría Freezer. Algo peor que eso. El planeta Vegeta fue reconstruido. Diría Beriblue. ¿Qué? Diría Freezer aterrado. Freezer no podía creer lo que acababa de escuchar. ¡No puede ser! Diría Freezer. Así es, y con todos sus Saiyajins. Diría Beriblue. ¿Acaso Bill sabe de esto? Diría Freezer. Bueno, Whis estaba con ellos, así que debería de saberlo. Diría Beriblue. No puedo creerlo. Están cometiendo un grave error. Diría Freezer. Hay que avisarle a Bills cuanto antes. Pero, señor, sabe que el planeta está con vida. Diría Beriblue. Ya lleva un año existiendo. Lo sé, pero hay algo que Bills no sabe. Diría Freezer. Yo destruí ese planeta no solo por odiarlos, sino también por un peligro latente que escondían. Gran Freezer, ¿de qué está hablando? Diría Beriblue. Nunca te lo dije, pero ese planeta iba a ser destruido de todas maneras. Pero en manos de un Saiyajin. Diría Freezer. Tenemos que ir a ver a Bills antes de que esto sea un caos. Pero, gran señor, ¿por qué tendríamos que ayudarlos? Diría Beriblue. Porque si esa amenaza aparece, lo destruirá todo. Además, es la manera de que Bills entienda que yo debo ser el conquistador de este universo. Diría Freezer decidido. Goku, Vegeta, Bardock y Ginny y los demás Saiyajins revividos estaban disfrutando de la paz en el recién construido planeta Vegeta. Las enseñanzas de Goku y Vegeta se transmitían a todo el pueblo, y los Saiyajins aprendían a controlar sus poderes y transformaciones de manera pacífica. La sociedad Saiyajin comenzaba a cambiar, abandonando la brutalidad y la conquista para adoptar una forma de vida más equilibrada. Sin embargo, el regreso del planeta no pasó desapercibido en el universo. La noticia llegó a oídos de Freezer, quien, acompañado por Beriblue, decidió buscar la intervención de Bills antes de que el supuesto peligro que mencionaba se materializara. Mientras tanto, en el planeta Vegeta, Goku y Vegeta observaban con orgullo los avances de su gente. Bardock y Ginny también se adaptaban a la nueva realidad y trataban de comprender el cambio cultural en su raza. Una tarde, Goku y Vegeta se encontraban entrenando en las afueras del planeta cuando fueron interrumpidos por la llegada de Whis. Señores Goku y Vegeta, parece que hay problemas en el horizonte, anunciaría Whis con su característica calma. ¿Problemas? ¿Acaso Bill se ha molestado por nuestro deseo? Preguntaría Goku con preocupación. No exactamente, respondería Whis. Freezer ha llegado al planeta de Bills buscando su intervención. Parece que hay un peligro del que él habla y quiere que Bills tome cartas en el asunto. Goku y Vegeta intercambiarían miradas. La paz que habían disfrutado en el planeta Vegeta estaba en peligro, y ahora debían enfrentar una amenaza desconocida. Bills, al enterarse de la llegada de Freezer, decidió recibirlo en su palacio. Goku, Vegeta y Whis se unieron a la reunión para entender mejor la situación. Vaya con que son el dúo Saiyajin, diría Freezer con una especial sonrisa. Freezer, ¿por qué has venido? Preguntaría Goku seriamente. Espero que no estés tramando nada extraño, diría Vegeta. ¿O acaso tendremos que derrotarte de nuevo? Freezer trataba de contener su ira, aunque se le hacía evidente. Señor Bills, hay algo que deben saber, comenzaría a decir Freezer. Cuando destruí el planeta Vegeta no lo hice solo por odio hacia los Saiyajins. También lo hice porque había una amenaza latente que estaba a punto de desencadenarse. Goku, Vegeta y los demás se miraron con confusión. La revelación de Freezer planteaba más preguntas que respuestas, aunque claramente no sabían si podían confiar en él. ¡Explícate, Freezer!, diría Vegeta. En ese planeta había un Saiyajin que tenía el potencial de convertirse en algo mucho más peligroso que yo mismo, diría Freezer. Era un ser con un poder descomunal, capaz de destruir galaxias enteras. Era un guerrero nacido para el caos.
¿Acaso te refieres a Broly? Diría Goku. Idiota, ya conozco a Broly, diría Freezer. Me refiero a su hermano, Cumber. ¿Cómo es eso de que Broly tenía un hermano? Diría Vegeta confundido. Parece que Paragas ha estado realizando experimentos luego de que naciera su hijo Broly. Aunque el rey Vegeta echó a Broly, no sabía nada de su hermano quien murió con este planeta, diría Freezer. Un momento. ¿Quieres decir que Broly tenía un hermano modificado genéticamente? Diría Goku. Vaya, al fin dices palabras inteligentes, diría Freezer. Sí, algo así. Eso no tiene sentido. ¡Estás mintiendo! Diría Vegeta. Si fuera cierto ya habríamos sentido su presencia. Pues no cuesta nada investigar el planeta, diría Bills. Si ese sujeto llega a ser un Saiyajin mejor que Broly, estaremos en peligro y ni ustedes podrán hacer algo al respecto. Vamos, tiene que ser una broma, diría Goku. No, tenemos que ir hasta allí, diría Bills. Pero Freezer no irá, diría Vegeta. Oh, ¿acaso tienes miedo de que una bola de ki escape de mi dedo? Diría Freezer burlándose de Vegeta. Vegeta como si nada llegaría a Freezer con un fuerte golpe de puño en su estómago. Freezer quedaría encorvado mientras recuperaba el aliento. ¡Maldito! Diría Freezer. Ese sujeto es el verdadero Super Saiyajin al que temía. Freezer, no digas tonterías, diría Goku. Solo me pregunto por qué nos ayudarías, diría Vegeta. Eso no es parte de ti. Porque Cumber lo va a destruir todo, incluso a mí, diría Freezer. No pienso perder la vida por culpa de ustedes. La idea de que existiera un Saiyajin con tal nivel de poder les preocupaba a ambos Saiyajins. ¿Por qué no nos dijiste de esto antes? Preguntaría Goku. Lo hizo, pero el señor Bills no le creyó, diría Whis. Bills, aunque escéptico, decidió tomar precauciones. Así que viajarían al planeta Vegeta para investigar la veracidad de las afirmaciones de Freezer, mientras que el emperador del mal regresaría a su planeta. La presencia de Bills en el planeta Vegeta causaría temor entre todos. Hijo, ¿qué sucede? Diría Guine preocupada. Es algo difícil de explicar, diría Goku. Solo traten de no alarmar a los demás. Goku les explicaría lo que habían hablado con Freezer. No puedo creer que confíen en ese desgraciado, diría Bardock. Freezer es la persona más traicionera que existe. No se puede esperar nada bueno de él. Diría Guine. Lo sé, pero Bills quiere investigar, diría Goku. Whis y Bills llegarían sin ninguna información. Estoy comenzando a sospechar que todo fue una farsa, diría Bills. No hemos encontrado nada. Aún así no significa que no existe. Si es un experimento puede ser que no sea detectable, diría Whis. Si tiene ki ya se habría rastreado, diría Vegeta. Sí, tiene sentido, diría Goku. Kakaroto, Llamaría a Guine molesta. Mamá, ¿qué sucede? Diría Goku. ve a traer a Broly a su planeta ahora mismo. Diría Guine. Pero mamá, diría Goku. Sin peros, quiero que lo traigas ahora. Pensé que estaba muerto, pero ahora que está vivo, me siento realmente egoísta al estar viva y que Broly no tenga la oportunidad de venir. Diría Guine. Sí, mamá, diría Goku. Traer a Broly será una mala idea. Costó demasiado civilizarlo como para que recupere su esencia salvaje en este planeta, diría Vegeta. Vamos, Vegeta, no creo que sea para tanto, diría Goku. Además, merece estar con los suyos. Goku con la teletransportación llegaría a la Tierra y traería a Broly. El gran Saiyajin quedaría impactado ante el planeta. ¿Este es mi planeta? Diría Broly desconcertado. Así es, diría Goku. Ahora te quedarás aquí, pero tengo que pedirte que tengas cuidado con perder el control. No quiero que se mueran de nuevo. Bueno, está bien, diría Broly. No te preocupes, Kakaroto. Nosotros lo cuidaremos, diría Bardock. Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. Diría Guine. De esa manera Broly sería bien recibido. Nuestros amigos irían al planeta de Bills, mientras meditaban qué hacer. Entonces, ¿todo fue mentira? Diría Goku. Yo sabía que no podíamos confiar en ese tonto, diría Vegeta de mal humor. Vegeta, no seas así. Debe de haber algo, diría Goku. No quiero defender al señor Freezer, pero se me hace muy tonto de su parte crear una mentira como esa, diría Whis. Es cierto. Sabe que por menos que eso lo destruiría, diría Bills. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Además, si llega a haber una amenaza, tenemos la capacidad de detenerla, diría Vegeta. Sí, es cierto. Mejor nos regresamos a casa, diría Goku. Goku y Vegeta regresarían al planeta Vegeta, mientras que Whis y Bills aún quedarían con dudas. Mientras tanto, Freezer estaba pensativo en su planeta. Gran Freezer, sigue tenso. Diría Berry Blue. Sé que ese Saiyajin de nombre Cumber existe, diría Freezer, y no dudo de que haya sido creado para matarme.
De ser así, no debería de poder llegar hasta aquí. Diría Berry Blue. Paragas tenía buena relación con los científicos del planeta Vegeta. No me sorprende que Broly haya nacido bajo algún experimento, diría Freezer. Ahora que lo dice... Diría Berry Blue. ¿Qué sucede? Diría Freezer. Estuve investigando a los seres del planeta Vegeta. No hay registro de la madre de Broly. Diría Berry Blue. ¡Maldición! Debe de venir por ahí el asunto, diría Freezer nervioso. Nuestros amigos seguirían con sus vidas con normalidad. Broly se adaptaba rápidamente al estilo de vida de los Saiyajins. Aún así, Goku y Vegeta estaban muy pendientes de él. Un día Goku y Vegeta estaban entrenando a Bardock. El padre de Goku estaba probando usar el Super Saiyajin 2. Aún estaba en su etapa de Super Saiyajin normal, tratando de lograr la transformación. Bardock elevaba su ki tanto como podría, pero no lograba los resultados. ¡Demonios, así nunca llegaré!, diría Bardock. No te preocupes, ya llegarás, diría Goku. Es normal que no llegue porque no tiene la presión de una batalla, diría Vegeta. Sin la necesidad de hacerte más fuerte por un enemigo que puede matarte en cualquier momento. Es difícil aumentar tus poderes. Sí, supongo que tienes razón. No hemos tenido enemigos poderosos en mucho tiempo, diría Goku. Broly llegaría para sumarse a nuestros amigos. Broly, qué bueno que viniste. Me dijeron que eras muy fuerte y que tu poder era explosivo, diría Bardock. Me gustaría ver algo de eso. ¿De verdad? Diría Broly. No sé si sea una buena idea, diría Vegeta. Vamos, Vegeta. Nosotros estamos aquí. ¿Qué puede salir mal? Diría Goku. Está bien, diría Broly. Broly comenzaría a aumentar su ki de manera explosiva. Su cabello se volvería dorado mientras el tamaño de su cuerpo aumentaba. ¡Es una bestia!, diría Bardock desconcertado. Por otro lado, en alguna parte del planeta Vegeta bajo tierra se encontraba un laboratorio abandonado. Cumber estaba en un cubículo de cristal conservado. El laboratorio encendería todas sus luces, como si tuviese vida propia. Energía de Broly detectada, diría la voz robotizada del laboratorio. El cubículo de Cumber comenzaría a activarse, enviando un líquido verde por sus venas. Activando. Androide Cumber, diría la voz. Regresando con nuestros amigos, Bardock atacaba a Broly con todas sus fuerzas en busca de un desafío para superar sus propios poderes. Broly, a pesar de estar transformado, solo se dedicaba a esquivar. Bardock estaba realmente asombrado por el gran poder que manejaba Broly. En un momento, Bardock conectaría un golpe de puño cargado de ki. El golpe resonaría en el pecho de Broly, pero no le haría el más mínimo daño. ¡No puede ser!, diría Bardock desconcertado. ¡Vegeta!, llamaría a Goku seriamente. ¿Qué sucede?, diría Vegeta. ¿No notas algo extraño en la energía de Broly?, diría Goku. Goku y Vegeta lo notarían. Levemente destellos de energía se desprendían de Broly. Esta energía se iría alejando lentamente. Es extraño. Es como si algo reclamara su energía como si fuese una Genkidama, diría Goku. Dudo mucho que sea eso, diría Vegeta. Goku y Vegeta no dirían nada al respecto. Viajarían hacia donde la energía de Broly se desplazaba. En el laboratorio todos los instrumentos comenzaban a recalentarse. Se accionarían las alarmas y todo explotaría. Goku y Vegeta verían a lo lejos una explosión desde el suelo. ¿Qué demonios fue eso?, diría Vegeta. Goku y Vegeta sin dudarlo irían hasta allí. Mientras tanto, Bills en su planeta sentiría cierto dolor en su cabeza. Señor Bills, diría Whis, solo fue una puntada en la cabeza. Me duele como si no hubiera dormido en años, diría Bills. Vaya, la última vez que pasó por ese dolor fue en la tragedia de los 1000 años, diría Whis. No me lo recuerdes, diría Bills. Goku y Vegeta llegarían a la zona de la explosión. De pronto, entre el humo saldría volando Cumber. Vegeta, mira eso, diría Goku aterrado. Goku y Vegeta observaban con asombro cómo Cumber salía volando entre el humo después de la explosión en el laboratorio. Su aura era intensa y su presencia imponente. Esto no puede ser bueno, diría Vegeta preparándose para el combate. Maldición, al final Freezer tenía razón, diría Goku. Cumber, con una sonrisa desafiante en el rostro, miraría directamente a Goku y Vegeta. Sus ojos destellaban con una intensidad descontrolada y su cabello largo y oscuro ondeaba en el aire. Parecía haber absorbido la energía de Broly y ahora estaba listo para enfrentarse a los Saiyajins. ¿Quién eres?, preguntaría Goku. ¿Acaso eres Cumber? Mi nombre es Cumber, un androide creado para destruir a Freezer, diría Cumber. Bueno, si es para detener a Freezer, no creo que seamos enemigos, diría Goku. Algo cambiaría en la mirada de Cumber. El Saiyajin llegaría como si nada a Goku y Vegeta y de un golpe en el estómago a cada uno los derribaría.
Ambos caerían de rodillas sin poder moverse. Luego Cumber saldría de allí con un vuelo veloz. ¡Maldición! ¿Qué le sucede a este sujeto?, diría Vegeta. Nos tomó con la guardia baja. ¡Tenemos que detenerlo!, diría Goku. Broly y Bardock no comprendían por qué Goku y Vegeta se habían ido sin avisar. De pronto Cumber llegaría a ellos. ¿Quién es ese Saiyajin? No lo conozco, diría Bardock. No lo sé, pero encuentro algo familiar en él, diría Broly. Cumber observaría a Broly. Sabía que él era su hermano, al menos en el que se basó Paragas para crearlo. La energía de Cumber comenzaría a aumentar. Se lanzaría con todo hacia Broly, sin razón alguna lo golpearía fuertemente lanzándolo lejos. No puede ser, este sujeto sí que es fuerte, diría Bardock. Broly regresaría realmente furioso. Regresaría al Super Saiyajin. Oye, ¿qué problema tienes?, diría Broly. Goku y Vegeta llegarían al instante. Vegeta, míralos, se parecen, diría Goku. Y Broly le está dando su energía, diría Vegeta. Broly estallaría todo su poder haciendo temblar el planeta entero. Llegaría a Cumber con un fuerte golpe en su estómago que lo dejaría encorvado. Luego lo tomaría del rostro y a gran velocidad lo estrellaría contra el suelo. Una vez que Cumber se hunde en el terreno, Broly detona un feroz ataque de ki sobre él. Tras una gran explosión, Broly tomaría distancia. Vaya, es realmente fuerte, diría Goku asombrado. Se vuelve más fuerte cuando se enoja, diría Vegeta. Cumber se levantaría adolorido. Había soportado el ataque. Vegeta, ese sujeto no transmite ki, diría Goku. Sí, lo noté. Es como los androides. Así que muy probablemente sea uno, diría Vegeta. Cumber estallaría su poder. Se volvería a lanzar contra Broly. Lo golpearía fuertemente, pero aún así no era suficiente para hacerle daño realmente a Broly. Goku y Vegeta se mantenían como espectadores de la situación. Broly comenzaría a atacar a Cumber ferozmente. Lo estaba poniendo en su lugar. Técnicamente Cumber no tenía oportunidad contra Broly. Aunque mientras más pasaba el tiempo, Broly comenzaba a agotarse. Su respiración sería agitada. Por su parte, Cumber se veía con todas las energías. Vegeta, tenemos que ayudarlo, diría Goku. Parece que Cumber le roba sus poderes a Broly. Si hace eso estaremos en problemas, diría Vegeta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos se lanzarían con todo hacia Cumber. Llegarían al mismo tiempo con una patada en su rostro que lo lanzaría lejos. Broly, nosotros nos encargamos, diría Goku. Broly estaba fuera de sí, por lo que no entendía razones. Bardock tomaría distancia dándose cuenta que esta pelea le quedaba demasiado grande. Demonios, estos sujetos son demasiado para mí. Demoraré una eternidad en alcanzarlos, diría Bardock. Broly se volvería a lanzar con todo hacia Cumber. Goku y Vegeta tratarían de detenerlo, pero Broly estaba en su modo salvaje, por lo que no escuchaba razones. Poco a poco Broly seguía perdiendo su energía. Cumber seguía fortaleciéndose aún más. Goku y Vegeta tratarían de detener a Broly, pero este los atacaría a ellos. Broly, demonios, tienes que irte de aquí, diría Goku. Kakaroto, te dije que traerlo era una mala idea, diría Vegeta. De pronto Broly caería de rodillas, se sujetaría el corazón, perdería su forma del Super Saiyajin y recién allí entraría en razón. ¿Qué sucede?, diría Broly al entender que estaba en un combate. Cumber gritaría realizando una gran expansión de energía. Lograría transformarse en Super Saiyajin. El androide Saiyajin demostraba un poder colosal del que nuestros amigos no se sentían listos para detener. Broly, ¿puedes entendernos?, diría Goku. Sí, lo siento. Creo que perdí el conocimiento, diría Broly. ¡Grandísimo idiota! Por algo te dijimos que tenías que irte. Absorbió tus poderes, diría Vegeta. Cumber se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta derribando a ambos. Bardock se acercaría a Broly. Si ese sujeto absorbe tu energía, será mejor que te largues de aquí, diría Bardock. Pero no puedo irme así como así, diría Broly. Créeme, será lo mejor, diría Bardock. Broly y Bardock saldrían de allí, mientras Goku y Vegeta seguían con su intensa lucha. Ambos guerreros lo daban todo, pero Cumber tenía un poder que los obligaba a luchar al máximo. La pelea se extendía. Mientras tanto, Goku como Vegeta se daban cuenta que el poder de Cumber seguía creciendo. ¡Demonios, este sujeto es cada vez más fuerte!, diría Goku. Parece que a pesar de la distancia sigue absorbiendo la energía de Broly, diría Vegeta. Cumber tomaría distancia. Tras un grito de guerra desataría una tormenta de energía a su alrededor. Centenares de bolas de ki saldrían despedidas hacia Goku y Vegeta, quienes esquivaban los ataques con grandes dificultades. Mientras tanto, Broly y Bardock llegarían a su casa. ¿Qué sucede?, diría Guine. Broly se desmayaría cayendo al suelo. ¡Maldición, no puede ser!, diría Bardock. Bardock, ¿qué le pasó?, diría Guine. Apareció un sujeto muy fuerte y tal parece que absorbe su energía, diría Bardock.
¿Cómo es posible? diría Gine. No lo sé, no tiene mucho sentido, diría Bardock. Ayúdame a entrarlo. Diría Gine. Bardock y Gine entrarían a Broly a su casa y lo dejarían sobre una cama para que descansara. Mientras Goku y Vegeta seguían con su tenso combate, Beriblue se enteraría de las noticias. Amo Freezer, al parecer usted tenía razón. Diría Beriblue. ¿Acaso sucedió algo? Diría Freezer. Beriblue le mostraría las imágenes del planeta Vegeta. Verían la tensa pelea entre los Saiyajins. Vaya, al final ese sujeto se encargará de eliminarlos. Diría Freezer fascinado. Yo que usted no festejo, ya que parece que fue creado para derrotarlo a usted. Diría Beriblue. Solo espero que no me encuentre. No podría combatir contra un sujeto como él. Diría Freezer aterrado. Mientras Goku y Vegeta lo daban todo, sentían como sus fuerzas decaían, mientras que Cumber seguía como nuevo. Oye, no lo entiendo. Si tu enemigo es Freezer, ¿por qué peleas contra nosotros? Diría Goku. No es algo que tenga claro. Pero ver Saiyajins me da deseos de pelear contra ellos. Diría Cumber. De pronto Whis y Bills llegarían, advertidos de la situación. ¡No es posible! Al final Freezer tenía razón, diría Bills. Vaya, se parece mucho a Broly, al menos en tamaño, diría Whis. Whis analizaría de lejos a Cumber. Y parece que se trata de un androide, diría Whis. Cumber atacaría con ferocidad hacia nuestros amigos y si bien Bills no llegaba a su nivel, contaba con sus poderes de destrucción. En un momento en que Cumber derriba a Goku y Vegeta, Bills llegaría frente a Cumber. El androide Saiyajin quedaría conmocionado por su presencia. Ahora conocerás la destrucción, diría Bills. Bills atacaría a Cumber con energía de Hakai. El Saiyajin sufriría de un intenso dolor, pero aún así no era destruido. No puede ser, no desaparece con nada, diría Bills entre dientes. Bills seguiría con su ataque, intensificaría su energía de destrucción. A pesar de ello, Cumber seguía resistiéndolo. No puedo creer que el Hakai no funcione con él, diría Goku. No nos afecta a nosotros, así que tiene sentido, diría Vegeta. De pronto, Cumber estallaría su ki al máximo. Se quitaría todo el Hakai de encima. Luego llegaría a Bills y lo sujetaría del cuello con fuerza. Bills trataría de liberarse, pero no podría hacerlo por el gran poder de Cumber. Vaya, de verdad que es fuerte, diría Whis. Goku y Vegeta se colocarían detrás de Cumber y lo atacarían con una lluvia de bolas de ki en la espalda. Aunque no le produjeran gran daño, Cumber se vería molesto y soltaría a Bills, pero arrojándolo hacia Goku y Vegeta. Entre los tres caerían al suelo. ¡Demonios! ¿Qué clase de Saiyajin es ese? Diría Bills. Cumber se sentía revitalizado. Había logrado conseguir un gran poder. De pronto perdería la intención de luchar. Este se elevaría a lo alto del cielo y observaría el espacio. En su momento comenzaría a ver imágenes de Freezer. Puedo sentirlo claramente, diría Cumber. Cumber elevaría su energía y saldría volando hacia el espacio. ¿Cómo es posible que viaje por el espacio? Diría Goku. Vaya, no podría sobrevivir en el espacio siendo un mortal, diría Whis. Nosotros cargamos aire de la zona desde donde nos desplazamos y respiramos desde una cámara de energía. Pero Cumber solo está volando sin crear ningún tipo de barrera. Oigan, ¿de dónde salió este sujeto? Diría Bills. Desde ese lugar donde se generó la explosión, diría Goku. Nuestros amigos irían hasta el laboratorio en ruinas, dándose cuenta que lo que decía Freezer era cierto. Entonces, Cumber fue creado aquí, diría Bills. Le dije que se trataba de un androide, diría Whis. Whis examinaría el lugar con atención, logrando un gran descubrimiento. Tal parece que Cumber fue un androide creado a partir de los genes de Broly y Freezer, diría Whis. Tiene que ser una broma, diría Goku. Eso explica por qué está viajando por el espacio. Es la habilidad de Freezer de sobrevivir al vacío, diría Bills. Un momento. Dijo que su objetivo era destruir a Freezer, diría Vegeta. Pues que lo haga. Quizás luego se calme al no tener propósito, diría Bills. No, hay que alejarlo de Freezer, diría Vegeta. ¡Vegeta! Jamás imaginé que dirías algo como eso, diría Goku. ¡Idiota, solo piensa en esto!, diría Vegeta. Cumber está hecho a base de Broly y Freezer, y le robó sus poderes a Broly. Demonios, aunque Freezer no sea muy fuerte sería un problema si le quita sus poderes, diría Goku. Tenemos que ir tras él. Por otro lado, Freezer acababa de recibir la noticia de que Cumber iba directo hacia él. No puede ser cierto. ¿Cómo es posible que sepa dónde estoy? Estamos demasiado lejos, diría Freezer. No lo sé, gran señor. Podríamos huir a otro sitio, diría Beriblue. Si lo hiciera, aún así me encontraría, diría Freezer entre dientes. Todo esto es culpa de esos mugrosos Saiyajins y revivir ese planeta. Luego de varias horas, Cumber llegaría al planeta de Freezer.
El emperador del mal temblaba ante su poder. Cumber estaba listo para acabarlo. ¡Es aquí!, diría Cumber. Los soldados de Freezer se colocarían al frente. Atacarían al androide Saiyajin con todas sus fuerzas, pero Cumber acabaría a cada uno de ellos con un solo golpe. Freezer estaba aterrado. Sabía que no tenía oportunidad contra él. ¡Demonios! ¿Ahora qué voy a hacer?, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden. No podía hacer más que pelear. Freezer, fui creado por Paragas para eliminarte, diría Cumber. Lo sé, por eso destruí el planeta Vegeta, diría Freezer. Pero no creas que me dejaré ganar tan fácilmente. Goku se mantenía en guardia observando a Sarma con cautela. Aunque había logrado dominar la forma de Dios de las 7 sangres, sabía que la batalla aún no estaba decidida. Sarma, por su parte, sonreía de manera enigmática, revelando una confianza renovada. ¿Poder verdadero?, diría Goku. Esto se está volviendo más interesante de lo que pensaba. Señor Goku, recuerde lo que siempre pasa cuando se confía, diría Whis. Sarma, con una mirada desafiante, comenzaría a liberar una energía oscura y densa que envolvía todo el templo sagrado. La atmósfera se volvía tensa, y hasta los dioses observadores podían sentir el cambio en el ambiente. ¿Qué está haciendo?, preguntaría Bills con preocupación. Tal parece que nunca mostró sus verdaderos poderes, diría Whis. No puede ser que este sujeto no tenga límites, diría Likir. No puedo imaginar lo que habrá sido su pelea con Zeno-sama en el pasado. Parece que Sarma está liberando su verdadero poder, aunque no puedo determinar cuán fuerte será. Es evidente que no debemos subestimarlo, diría Whis. Los demás se alejarían de allí al notar que la batalla sería más intensa. Goku apretaría los puños, preparándose para lo que vendría. Sarma levantaría la mano y generaría una esfera de energía oscura que crecería rápidamente. La energía pulsaba con una intensidad abrumadora y Goku sentiría la presión aumentar en el aire. El ki de Sarma se volvía cada vez más fuerte e intenso. ¡Tienes suerte! Tienes el derecho de pelear contra un ser supremo y obligarlo a ir hasta este nivel, diría Sarma. ¡Prepárate, Goku! ¡Esto es lo que verdaderamente soy!, gritaría Sarma antes de lanzar la esfera directamente hacia él. Goku respondería con rapidez. Se movería con agilidad esquivando hábilmente la esfera de energía. Sin embargo, Sarma continuó lanzando una serie de ataques devastadores, cada uno más potente que el anterior. Goku luchaba con determinación utilizando su nueva forma para anticipar y esquivar los ataques de Sarma. Este sujeto gasta energía de manera descontrolada, pero no parece cansarse con nada, pensaría Goku. Bills y Whis observaban con asombro la intensidad de la batalla. Las ondas de energía sacudían el templo sagrado y el poder de ambos contendientes resonaba en todo el universo. La lucha se extendía más allá de las capacidades físicas. Era una contienda de fuerzas cósmicas. En un momento de pausa, Sarma observaría fijamente a Goku con sus ojos llenos de malicia. ¿Crees que puedes ganarme tan fácilmente, Saiyajin? Mi verdadero poder es descomunal y ahora lo verás, diría Sarma. ¡Ja! Solo presumes como si fueras mucho más fuerte que yo, pero aún no has ganado. Ya te demoraste demasiado, diría Goku. Con un giro rápido, Sarma desaparecería y reaparecería frente a Goku. Con una patada lo lanzaría contra uno de los pilares del templo. Goku, aunque afectado, se levantaría con determinación. Luego Sarma llegaría de nuevo a Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin descanso. Goku lograría esquivar cada uno de los golpes. Tu habilidad para esquivar es sorprendente, pero no será suficiente, diría Sarma. Sarma concentraría su energía oscura en su puño y lanzaría un golpe directo hacia Goku. La fuerza del impacto creó una onda de choque que sacudía todo el templo. Goku resistiría el golpe, pero la intensidad de la lucha estaba alcanzando su punto máximo. En un acto desesperado, Goku decidiría liberar todo su poder, usando el Super Saiyajin Blue con las líneas rojas resplandeciendo en su piel. Su aura brillaba con una luminosidad abrumadora, contrarrestando la oscura energía de Sarma. ¡Es hora de mostrar mi verdadero poder también!, exclamaría Goku. La batalla alcanzó un nuevo nivel de ferocidad. Goku y Sarma se enfrentarían con ataques cada vez más veloces y potentes. El templo sagrado temblaba ante la colisión de sus energías y las líneas rojas en la piel de Goku parecían cobrar vida propia. Bills y los demás observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando un enfrentamiento épico entre dos seres extraordinarios. La esencia de las 7 sangres sagradas y el poder oculto de Sarma chocaban en un conflicto que trascendía los límites conocidos. En medio del combate, Goku comenzaría a comprender mejor su nueva forma. La conexión con las 7 sangres le permitía acceder a un conocimiento cósmico más profundo. Sus movimientos se volvieron más fluidos.
y su capacidad para anticipar los ataques de Sarma alcanzaría un nivel sin precedentes. ¡Ya basta, Sarma! ¡No puedo permitir que tu locura continúe!, diría Goku con determinación. ¡Deja de llorar y pelea!, diría Sarma, quien no estaba dispuesto a rendirse. Con un impulso renovado, Goku lanzaría una ráfaga de ataques hacia Sarma, quien se defendía con todas sus fuerzas. La energía estallaba en el templo sagrado, creando una tormenta de poder que iluminaba todo el lugar. Goku canalizaría la energía de las 7 sangres sagradas en un ataque final. Una esfera de energía dorada rodearía sus manos y con un grito ensordecedor ejecutaría el ataque hacia Sarma. ¡Esto tiene que ser una broma!, diría Sarma desconcertado. El poder de Goku es increíble. ¡No deja de aumentarlo!, diría Bills. Solo espero que su cuerpo lo resista, diría Whis preocupado. ¿Qué quiere decir con eso?, diría Sidra. ¿Sabe lo que le pasa a cualquiera que obtiene mucho poder en poco tiempo? Su cuerpo colapsa, explicaría Whis. La explosión resultante iluminaría todo el templo y cuando la luz se desvaneció, Sarma yacía en el suelo. Goku, agotado pero victorioso, se acercaría a él. Es hora de que aceptes la derrota, Sarma. Tu búsqueda de poder te ha llevado por un camino oscuro, pero aún hay tiempo para redimirte, diría Goku con seriedad. Sarma se veía muy debilitado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Tenía un objetivo claro: ganar esta pelea. Has superado todas las expectativas, Saiyajin. Pero recuerda, el verdadero desafío está más allá de estas batallas. La verdadera prueba es la que haces con el poder que has obtenido, diría Sarma. Goku se mantenía frente a Sarma, observándolo con cautela mientras este yacía en el suelo, debilitado pero aún no derrotado. La atmósfera en el templo sagrado permanecía tensa, impregnada por la energía liberada durante la feroz batalla. Goku, con la respiración agitada, se preparaba para cualquier movimiento repentino de su oponente. Sarma, ya no tienes que continuar por este camino oscuro. Aún hay tiempo para cambiar y encontrar un propósito más noble para tu poder, diría Goku extendiendo una mano en un gesto de paz. Sarma, aunque visiblemente debilitado, mostraría una sonrisa desafiante. No subestimes mi determinación, Goku. Esta derrota no marca el fin. Si crees que esto es el final, estás gravemente equivocado, diría Sarma. Goku, acaba con él, maldición, diría Bills. Te equivocaste en elegirlo como el dios de las 7 sangres, diría Likir. Guarden silencio, diría Goku con potencia, resonando su voz en todo el templo. En ese momento, una extraña energía comenzaría a emanar de Sarma, envolviéndolo en una aura oscura pero intrigante. Goku, alerta, retrocedió ligeramente mientras observaba cómo Sarma se ponía de pie con dificultad. Este no es mi final, Goku. Has liberado una fracción de mi verdadero poder, pero aún no has visto mi forma final, diría Sarma con su voz resonando en el templo. Goku estaba atento, consciente de que la situación estaba lejos de resolverse. Mientras tanto, Whis y Bills observaban desde la distancia, intercambiando miradas preocupadas. Este tipo es más complicado de lo que pensábamos, diría Bills. La verdadera batalla está por comenzar, diría Whis evaluando la situación con aguda percepción. Sarma, con un movimiento repentino, desapareció y reapareció frente a Goku, lanzándose hacia él con una velocidad asombrosa. Goku, aunque fatigado, reaccionaría instintivamente bloqueando y esquivando los ataques de Sarma. La lucha se intensificaba con cada golpe resonando en el templo sagrado. En medio del combate, Goku recordaría las palabras de Whis sobre el peligro de obtener demasiado poder en poco tiempo. A pesar de su resistencia, sentiría el agotamiento acumulándose en su cuerpo. Sin embargo, la determinación ardía en sus ojos mientras se esforzaba por mantenerse en pie. Goku, ten cuidado, su poder sigue creciendo, advertía Whis desde la distancia. Escucha a tu ángel, porque está por llegar tu fin, diría Sarma. Sarma, con una risa siniestra, aumentaría aún más su energía oscura. El templo temblaba ante la presión cósmica generada por el conflicto entre los dos guerreros. La batalla trascendía los límites conocidos, explorando nuevos horizontes de poder y habilidad. Goku, en un esfuerzo por igualar la creciente amenaza, decidiría llevar su transformación al siguiente nivel. Con un destello azul intenso, su forma de Super Saiyajin Blue evolucionaría, revelando una nueva etapa de su poder. Las líneas rojas en su piel brillaban con mayor intensidad y su aura irradiaba una energía impactante. Su cabello se volvería blanco por un momento en señal de su gran poder. Era una forma que imitaba el Ultra Instinto. ¡Es hora de mostrar mi verdadero potencial!, exclamó Goku lanzándose hacia Sarma con renovada determinación. La batalla alcanzaría un nuevo clímax, con los dos guerreros intercambiando ráfagas de energía y golpes impresionantes. El templo sagrado se convertiría en el escenario de una confrontación cósmica donde las leyes del universo parecían doblegarse ante el poder desatado. En medio de la lucha, Goku comenzaría a comprender mejor la conexión con las 7 sangres sagradas.
Su visión se ampliaba, permitiéndole anticipar los movimientos de Sarma con una precisión sin igual. Cada golpe y cada esquiva eran ejecutados con una gracia que desafiaba las expectativas. Sarma, por otro lado, se sorprendería por la evolución de Goku. Aunque su determinación no flaqueaba, la realidad de enfrentarse a un guerrero que superaba constantemente sus límites lo obligaría a replantearse su estrategia. ¡Goku, no te detengas ahora!, diría Whis desde la distancia. Con un rugido poderoso, Goku concentraría su energía en un ataque final. Las líneas rojas en su piel brillarían con una intensidad deslumbrante mientras canalizaba las 7 sangres sagradas en una esfera de energía dorada. Con un gesto firme lanzaría el ataque hacia Sarma. ¡No puede ser!, diría Sarma aterrado. El impacto sería monumental, sacudiendo el templo sagrado hacia sus cimientos. Una explosión de luz y energía envolvería a los 2 guerreros, haciendo que incluso los dioses observadores retrocedieran ante la magnitud del choque. Cuando la luz se disipa, Goku yacía en el suelo, agotado pero victorioso. Sarma, por otro lado, mostraba signos de debilidad, pero su determinación persistía. ¡No! ¡No puedo ser derrotado así!, gritaría Sarma resistiéndose a aceptar su caída. Goku se acercaría a él con compasión, aunque ya caminaba con dificultad. Sarma, tu búsqueda de poder te ha llevado por un camino oscuro. Aún hay esperanza para ti si eliges cambiar, diría Goku. ¡Lo está demorando demasiado!, diría Bills. Sin embargo, Sarma, en un acto de desafío, se levantaría con dificultad. ¡No me subestimes, Goku! ¡Esto no ha terminado! Seguiré buscando poder y la próxima vez no habrá límites, diría Sarma. La determinación en los ojos de Sarma dejaría a Goku reflexionando sobre la verdadera naturaleza de su oponente. La batalla podía haber llegado a su fin, pero la sombra de la oscura ambición de Sarma persistía. Goku, ya basta, no tiene caso, diría Bills. Recuerda lo que pasó con Freezer cuando Vegeta se descuidó. Goku recordaría cómo Freezer había desaparecido de la Tierra, y si bien había salvado el día, solo fue gracias a la ayuda de Whis de retroceder el tiempo. Goku finalmente se decidiría por dar el golpe final. ¡Ya es suficiente! ¡Tu vida terminará aquí!, diría Goku. Goku crearía una bola de ki, pero antes de lanzarla perdería su transformación. Su corazón latiría con fuerza y tras una pérdida de poder caería al suelo inconsciente. ¡No puede! ¡Su cuerpo colapsó!, diría Whis. ¡Ahora es mi turno!, diría Sarma al señalar hacia arriba. Con la situación crítica en el planeta Vegeta y Cumber desatando su furia, Goku y Vegeta se encontraban en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución que detuviera al imparable androide Saiyajin. Mientras tanto, en el espacio, Bills y Whis se dirigían al planeta Vegeta, conscientes de la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. ¿Qué demonios estarán pensando esos dos?, diría Bills. Señor Bills, creo que es más lógico lo que van a hacer, diría Whis. ¡Vamos, dime!, diría Bills ansioso. Goku y Vegeta, tras su arriesgada escapada, se encontraron en el planeta Vegeta. La urgencia en sus corazones era palpable mientras contemplaban el desolado paisaje. ¿Estás seguro de que esto funcione, Kakaroto?, preguntaría Vegeta observando el horizonte en busca de cualquier señal del enemigo. Claro que sí. Además, es la única manera, respondería Goku con una chispa de esperanza en sus ojos. Si logramos hacer la Genki Dama, podríamos salvar al planeta Vegeta. Vegeta asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Hay que avisar urgentemente a todos los Saiyajins, diría Vegeta. Goku y Vegeta irían con los Saiyajins para dar la noticia. Bardock y Gine estaban presentes. ¿Cómo es eso de la Genki Dama?, diría Gine. Es una técnica muy poderosa que usa el poder de los demás seres vivos, diría Goku. Es nuestra última esperanza. Con ello podremos ganarle. Tenemos que hacerlo. Así que necesitamos que se comuniquen con todos los Saiyajins del planeta, diría Vegeta. Está bien, lo haremos, diría Bardock. Lo que sea por detener a ese monstruo. Chicos, confiamos en ustedes. Sé que podrán hacerlo, diría Gine. Kakaroto, ¿no te conviene empezar ahora?, diría Vegeta. No tiene mucho sentido si el mensaje no llega a todos. Prefiero descansar un momento para poder efectuar la Genki Dama mejor, diría Goku. Oye, Vegeta, ¿por qué no te encargas de llevar el mensaje? No puedo dejarte solo. Si Cumber viene, al menos necesitarás a alguien que te haga tiempo, diría Vegeta. Gine y Bardock harían transmitir el mensaje, como otros Saiyajins más lo harían tras ellos. Todos tenían claro qué hacer. Cuando la batalla comenzara, debían levantar sus manos y darle la energía a Goku. Bills y Whis llegarían. Verían a Goku sentado muy concentrado en recuperar sus fuerzas. Whis, ¿puedes curarme?, diría Goku. Lo siento, no puedo, diría Whis. Sería como intervenir en la pelea y eso lo tengo prohibido.
Vamos, una excepción, diría Goku. Acabo de tener que salvar al señor Bills. Era algo que no podía hacer y aún así lo hice, diría Whis. Bills se cruzaría de brazos y observaría a otro lado. Lo siento, fue nuestra culpa cuando nos fuimos, diría Goku. ¡Idiota!, diría Vegeta. Bardock y Guine regresarían. Hijo, está todo listo. Diría Guine. Cuando demos la señal, los Saiyajins levantarán sus manos, diría Bardock. Genial, diría Goku. Confiemos en ustedes. Sé que lo lograrán. Diría Guine. Ya viene, diría Whis mientras observaba el cielo. ¿De verdad?, diría Goku. Kakaroto, no pierdas el tiempo, ve preparándola, diría Vegeta. Sí, respondería Goku con determinación. Bardock lanzaría una gran bola de ki hacia el cielo que actuaría como bengala. Se vería desde todas partes del planeta. Cada uno de los Saiyajins levantarían sus manos. Goku comenzaría a preparar la Genki Dama. ¡Por favor, todos, denme su energía!, diría Goku. Poco a poco Goku iría acumulando la energía de los Saiyajins y el resto de los seres vivos mientras Cumber estaba cada vez más cerca. El androide Saiyajin llegaría finalmente. «Kakaroto, ¿acaso ya terminaste?», diría Vegeta. «No, aún me falta un poco», diría Goku. «¡Demonios!», diría Vegeta. Tienen que hacer tiempo para que la termine. Es nuestra única esperanza, diría Guine. «Vegeta, deja de quejarte. Es hora de actuar», diría Bills. Bills se colocaría a un lado de Vegeta indicando que estaba listo para luchar. «No podemos hacer mucho en el estado que estamos», diría Vegeta. «Lo sé. Así que lo poco que haremos lo tendremos que hacer bien», diría Bills. Cumber estaba realmente furioso. A pesar de sus heridas, se veía con mucha energía para luchar. «¡Los mataré a todos!», diría Cumber. Cumber vería cómo Goku acumulaba energía, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Lógicamente se daría cuenta que debía de evitarlo a toda costa. Cumber estallaría su ki al máximo, estaba listo para luchar. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin, mientras que Bills usaría toda la energía que tenía disponible. Luego ambos guerreros se lanzarían con todo hacia Cumber. Comenzarían a atacarlo con todas sus fuerzas, pero Cumber lograba esquivar todos los ataques. La Genki Dama iría creciendo cada vez más, pero aún le faltaba. «Por favor, denme toda su fuerza», diría Goku. Broly acababa de despertar. Vería desde lejos la Genki Dama de Goku. Sin tenerlo en claro, se daría cuenta que todos le daban su energía. Broly, tras un grito de guerra, levantaría las manos y daría una cantidad generosa de energía. Al hacerlo, caería desmayado. La Genki Dama de Goku estaba casi lista. Cumber la vería. Estaba realmente aterrado de lo que podría ser esa energía concentrada. «No sé qué es lo que vas a hacer, pero no lo permitiré», diría Cumber. Cumber se lanzaría con todo hacia Goku, pero Vegeta y Bills llegarían con un golpe de puño cada uno obligando a retroceder a Cumber. Los guerreros se veían en sus últimas como para seguir peleando. Cumber caería al suelo, pero Goku ya estaba listo. De pronto la Genki Dama pareció comprimirse. Su resplandor iluminaba todo a lo lejos, dejando cegados a nuestros amigos. «¡Toma esto!», diría Goku. Goku lanzaría la Genki Dama con todas sus fuerzas. Cumber se pondría en pie y con la energía que le quedaba la sostendría. Sentiría una presión abrumadora que jamás habría experimentado. El momento era tenso. Todos eran testigos de cómo la Genki Dama y Cumber luchaban por la victoria. Goku seguía esforzándose por controlar la Genki Dama, pero estaba muy agotado. Comenzaba a perder la visión al ver borroso. Cumber daría un paso hacia adelante, demostrando que estaba dominando la Genki Dama. «¡No puede ser! Estaba tan cerca», diría Goku. «Estoy muy cansado». «¡Kakaroto!», diría Vegeta. Vegeta llegaría a un lado de Goku, acumularía energía en su mano y se la transferiría a él. Goku sentiría cómo recuperaba partes de sus energías por un momento mientras Vegeta caería desmayado. «Esto es increíble», diría Goku. «Gracias, Vegeta. No desaprovecharé esta energía». Kakaroto, tú puedes, diría Guine. «Vamos, Kakaroto, hazlo», diría Bardock. «Goku, gánale de una vez por todas», diría Bills. Goku realizaría un esfuerzo extra. La Genki Dama cobraría más fuerza. Cumber sentiría una gran presión repentina que lo pondría en problemas. «¡No puede ser!», diría Cumber aterrado. Cumber no lograría soportarlo por más tiempo. Finalmente el ataque vencería. Se generaría una gran explosión en torno a él. Nuestros amigos quedarían cegados por un momento. Cuando todo parecía que había terminado, Goku caería de rodillas al igual que Vegeta y Bills. «¡Lo logró!», diría Bills. «Eso parece», diría Whis. Bardock, estamos a salvo, diría Guine emocionada. «Sí, podremos vivir en paz», diría Bardock.
Nuestros amigos se acercarían a Goku a festejar la victoria. Había sido una batalla difícil, pero Whis observaría hacia un lado sospechando algo. No, la pelea no terminó, diría Whis. No inventes, diría Goku. Tras una explosión de ki, Cumber saldría de entre los escombros. Aún estaba vivo, aunque perdía gran cantidad de sangre. ¡No es posible! ¡Esa bestia no se muere con nada!, diría Vegeta. Cumber daría algunos pasos hacia adelante. Caminaba lento por su condición, pero no estaba dispuesto a rendirse. ¡No dejaré que se salgan con la suya!, diría Cumber. Cumber comenzaría a elevar su ki mientras el suelo temblaba. Mamá, papá, tienen que salir de aquí, diría Goku. Bardock y Guinness saldrían de allí para despejar la zona de combate. Cumber aún tenía mucho para dar. ¡Esa sabandija no cae con nada!, diría Vegeta. No importa, le ganaremos, diría Goku. Tenemos que derribarlo en nuestro próximo ataque, diría Bills. Goku, Vegeta y Bills rodearían a Cumber. Cada uno de ellos atacaría con un poderoso ataque de ki usando todas sus fuerzas. Cumber, a pesar de su grave estado, lograba contrarrestar los ataques con una barrera de ki. Los tres estaban demasiado agotados como para seguir atacando. Bills perdería el equilibrio y caería al suelo. En cuanto Cumber lo nota, no dudaría en lanzar un ataque de ki hacia Bills. El dios de la destrucción no podía ni moverse, y cuando pensaba que sería su fin, una bola de ki desde otro punto llegaría para desviar su curso. ¿Qué fue eso?, diría Goku desconcertado. Freezer acababa de entrar en acción. Había sido quien lanzó el ataque. ¡Freezer! ¡Lo harás más fuerte!, diría Bills. Ya no puede absorber energía. Está débil, diría Freezer. ¡Maldito!, diría Cumber furioso. Ahora pagarás por humillar al gran Freezer, diría Freezer al usar su forma Golden. No puedo creer que ese maldito se quede con el título de héroe, diría Vegeta furioso. Pues no me ofendo, diría Goku. Freezer se lanzaría con todo hacia Cumber. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Cumber se cubría de cada uno de los ataques, aún así no lograba defenderse. Freezer usaba todas sus fuerzas para derribar al titán, pero este era increíblemente resistente. La diferencia de poder entre ambos era absurda. Pero si Freezer seguía atacando es porque tenía salud y energía, cosa con la que Cumber no contaba. En un momento Cumber lograría conectar un preciso golpe de puño en el pecho de Freezer lanzándolo lejos. El emperador del mal saldría despedido con una seria herida que le haría perder su transformación. Cumber había caído al piso por lanzar el ataque. ¡No! ¡No voy a caer!, diría Cumber. ¡No importa lo que hagan! ¡No podrán vencerme! Cumber volvería a ponerse en pie. ¿Qué acaso no se muere más?, diría Goku. ¡Ese gusano!, diría Bills. Freezer se pondría en pie, pero un fuerte dolor en su pecho lo agobiaría. ¡Vamos, Freezer, tú puedes!, diría Goku. ¡Idiota! ¡Es Freezer!, diría Vegeta. ¡Demonios! Pensé que no pasaría por esto desde el torneo del poder, diría Freezer. Freezer volvería a usar su forma Golden. Trataría de ignorar el dolor en su pecho. ¡Demonios! Aumentar mi ki aumenta la presión sobre la herida, pensaría Freezer. Un golpe más y no lo soportaré. Cumber crearía una bola de ki con lo que le quedaba de energía. Freezer elevaría su ki ignorando el dolor de sus huesos rotos. Luego Cumber lanzaría la bola de ki. Freezer atacaría con un rayo de energía contra la bola de ki, pero el ataque de Cumber avanzaba sin descanso. ¡No es cierto!, diría Freezer aterrado. Freezer lo daba por resistirlo, pero no lo lograría. La bola de ki de Cumber rechazaría el ataque de Freezer impactando en él. Freezer explotaría en miles de pedazos sin dejar un rastro. «No puedo creerlo», diría Goku desconcertado. Luego Cumber caería de rodillas. Su cuerpo liberaba gran cantidad de vapor. Estaba peor que antes. «Solo necesitamos un último esfuerzo», diría Goku. «Solo un poco más. Está a nada de caer», diría Vegeta. Goku y Vegeta se pondrían en pie. Sus piernas temblaban, pero todos estaban agonizando. Era prevalecer por la supervivencia. La situación era extrema y nuestros amigos estaban dispuestos a todo por darle fin a Cumber. Goku y Vegeta estarían entrenando en la Tierra. Luego del torneo del poder, sabían que tenían que hacerse más fuertes, puesto que tenían que superar a Jiren a toda costa. «Vamos, Kakaroto, pelea en serio», diría Vegeta de mal humor. «Vegeta, deja de quejarte, que si peleo en serio, no me sigues el ritmo», diría Goku. De pronto Trunks llegaría para detenerlos. «Papá, señor Goku, dejen de pelear», diría Trunks. «¿Qué sucede?», preguntaría Vegeta. «Mamá los está llamando, dice que es urgente», diría Trunks. Goku y Vegeta sin dudarlo irían hasta el laboratorio de Bulma. Creían que algo había pasado.
Bulma, ¿qué sucede? Preguntaría Vegeta nervioso. Vegeta, tranquilo, son buenas noticias. Diría Bulma. ¿Acaso apareció alguien muy fuerte? Preguntaría Goku. Dije que son buenas noticias. Diría Bulma de mal humor por el comentario de Goku. Para mí eso son buenas noticias. Diría Goku entre risas. Bulma le mostraría en su computadora la imagen de un planeta de color verde. Por lo que hablé con Jaco, descubrieron un nuevo planeta con esferas del dragón. Diría Bulma. ¿Esferas de dragón? Diría Goku. Así es, así que tiene su propio Kamisama y su propio dios dragón. Diría Bulma. ¿Y eso qué? Ya tenemos las esferas del dragón aquí, diría Vegeta. Lo sé, pero Jaco me avisó porque sería peligroso que alguien pusiera las manos en ellas para deseos egoístas. Dice Jaco que esas esferas del dragón parecen ser más poderosas que las de aquí. Explicaría Bulma. ¿Más poderosas en qué sentido? Preguntaría Goku. Significa que no tienen tanto límite como nuestro dios dragón. Diría Bulma. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntaría Goku. Quiero que vayan a investigar. Si Freezer pone las manos en esas esferas del dragón, estamos en problemas. Diría Bulma. Me parece una pérdida de tiempo, diría Vegeta al alejarse. Yo seguiré entrenando. Ustedes sigan perdiendo el tiempo. Vegeta, qué amargado eres, diría Goku. Déjalo, ya sabes cómo es él. Goku, ¿verdad que tú irás? Diría Bulma. Claro que sí, diría Goku. Muy bien, Goku. Te daré una nave para que vayas a ese planeta llamado Min. Tendrás tu radar del dragón y además la manejaré desde aquí para que no tengas problemas. Diría Bulma. Perfecto, contestaría Goku. Por cierto, según Jaco, solo necesitas 4 esferas del dragón. Diría Bulma. ¿Nada más que 4 esferas? Bueno, eso lo hará fácil. Diría Goku. Goku emprendería viaje directo al planeta Min. En cuestión de 2 días, llegaría sin problema alguno. Muy bien, veamos, diría Goku al usar el radar del dragón. Goku encontraría 2 esferas del dragón juntas, así que iría por ellas, sin dudarlo. Espero que nadie las esté recolectando para hacer algo malo, diría Goku. Luego Goku se daría cuenta de algo que lo haría estremecer. Podía sentir ligeramente la presencia de Freezer. ¡Maldición! Ese maldito Freezer, pensaría Goku. Parece que ese bueno para nada aprendió a disminuir su presencia, aunque no lo hace de manera perfecta. Goku usaría la teletransportación, llegando así a la ubicación de Freezer. ¡Freezer!, llamaría Goku seriamente. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntaría Freezer. Eso vengo a preguntarte, pero más importante, ¿qué quieres con las esferas del dragón?, preguntaría Goku. Bastardo, ese no es problema tuyo, yo llegué primero, diría Freezer furioso. Freezer usaría la forma Golden y se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku comenzaría a golpear a Freezer. Tenía más poder que él, aunque Freezer prometía pelea. Poco a poco Goku iría desgastando a Freezer. El emperador del mal no tenía muchas oportunidades de ganar. Será mejor que te rindas si quieres que te deje vivir, diría Goku. Idiota. ¿Quién te crees que eres?, preguntaría Freezer furioso. Freezer se lanzaría con una patada hacia Goku, pero este lo sujetaría del tobillo. Luego Goku lo haría caer al suelo y una vez allí le pisaría la espalda con gran fuerza. Freezer gritaría del dolor mientras perdía su transformación. Ahora dame esas esferas del dragón y te perdonaré la vida, diría Goku. Freezer no tendría más opción que darle las esferas del dragón a Goku. Freezer se iría del planeta Min, con las manos vacías. Perfecto, diría Goku. Ahora buscaré las otras 2 esferas del dragón. Si no hubiera hecho este viaje, quién sabe cuál sería el deseo de Freezer. Goku iría por la 3ª esfera del dragón. La encontraría en lo profundo de una cueva. Luego iría por la 4ª y última esfera del dragón. Al llegar, se vería con un extraño Namekusei. Hola, ¿acaso eres el Kamisama de este planeta?, preguntaría Goku. Tú debes ser el sujeto que derrotó a Freezer, diría el Namekusei. ¿Cómo lo sabes?, preguntaría Goku. Como tú mismo lo dijiste, soy el dios de este planeta, diría el Namekusei. Puedo verlo todo, además de la bondad de tu corazón. Vaya, muchas gracias, respondería Goku. Vine hasta aquí desde la Tierra, porque descubrimos que hay otras esferas del dragón. Solo quería evitar que alguien pusiera sus manos en ellas. Goku dejaría las 4 esferas del dragón en el suelo. Tengo que agradecerte, diría el Namekusei. Mi nombre es Parky. Un gusto, señor Parky, diría Goku. Oiga, ¿puedo preguntar por qué son 4 esferas del dragón? Todas las que conozco son 7. ¿Cómo sabes eso?, preguntaría Parky. Goku le daría los detalles a Parky sobre las esferas del dragón de la Tierra, de Namek.
y las superesferas del dragón. Parky no lo podía creer. Es increíble, pensé que el planeta Namek había perecido, pero veo que uno de los namekianos logró sobrevivir, diría Parky. Yo partí del planeta Namek hace muchos años, cuando un extraño fenómeno atmosférico amenazó el planeta. Desafortunadamente no tenía los conocimientos necesarios sobre las esferas del dragón, y creé estas con lo poco que sabía. Vaya, imagino que debe ser muy difícil para ti, diría Goku. Sí, en especial porque solo son 4 esferas del dragón, diría Parky. Para que lo tengas claro, mientras más esferas del dragón haya, los efectos negativos de sus deseos se ven reducidos. Mientras menos, los efectos serán peores. Creo que lo mejor será guardarlas para que nadie las use, diría Goku. No, espera, detendría Parky. Si te vas de aquí, Freezer regresará. Tienes que pedir un deseo para estar tranquilo por un año. Pero podrías pedir un deseo tú mismo, diría Goku. ¿Estás loco? Nunca un Kami-sama puede pedir deseos con las esferas del dragón que uno mismo creó. Eso sería un pecado imperdonable, diría Parky. Hazlo tú. A pesar de que sean solo 4 esferas, sus deseos son muy poderosos, pero con efectos negativos, diría Goku seriamente. Sí, y será peor si lo pide Freezer, diría Parky. Vamos, tiene que haber algo en el fondo de tu corazón que siempre hayas deseado. Goku quedaría pensativo por un buen momento y se le ocurriría el deseo que pedir. Ahora que lo dices, nunca vi a mis padres. Me gustaría verlos al menos por un día, diría Goku. Puedes revivirlos para siempre. Si vas a pedir un deseo, hazlo bien, diría Parky. ¿Y cuál es el efecto negativo?, preguntaría Goku. Está bien, te lo diré, diría Parky. El efecto negativo es el deterioro del planeta. Cada deseo le quita años de vida, por decirlo de alguna manera. No podría ser responsable de algo como eso, diría Goku. Ese mismo deterioro se produciría si es Freezer quien pide su deseo. Al menos, hazlo tú por una buena causa, diría Parky. Está bien, lo haré, diría Goku. Goku tomaría las 4 esferas del dragón y llamaría al dios dragón con las instrucciones de Parky. El dios dragón haría su aparición. Era igual al dios dragón de la tierra, pero más pequeñito. En ese momento Bills estaba durmiendo, pero abriría los ojos de golpe. ¿Qué es esta sensación tan extraña?, se preguntaría Bills al sentarse. Whis llegaría al instante a la habitación de Bills. Señor Bills, imagino que sintió lo mismo que yo, diría Whis. Es como si el universo entero se hubiese desbalanceado, diría Bills. En el planeta Min, el dios dragón estaba listo para que le pidan el deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Puedo cumplir cualquier cosa?, preguntaría el dios dragón. Deseo que revivas a mis padres, Bardock y Jin, pediría Goku. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría el dios dragón. Los ojos del dios dragón brillarían, mientras que Bardock y Jin se materializarían frente a Goku. No lo puedo creer, diría Goku asombrado. ¿De verdad son mis padres?, ¿Qué está pasando? preguntaría Jin. No lo entiendo. Lo único que recuerdo es a Freezer destruyendo el planeta, diría Bardock. Parky observaría unos árboles. Vería cómo estos perderían algunas de sus hojas. Al menos fue un buen deseo, pensaría Parky. ¿De verdad ustedes son mis padres?, preguntaría Goku desconcertado. ¿Padres? ¿Qué quieres decir? Preguntaría Jin. ¿En dónde estamos y quién eres tú? Luego Jin reconocería el cabello de Goku. Era igual al del pequeño Kakaroto al que había despedido. Después observaría a Bardock. No tenía duda alguna de que el parecido era asombroso. No puedo creerlo. ¿Tú eres Kakaroto? Diría Jin asombrada. ¿Qué? ¿Kakaroto?, diría Bardock asombrado. No es posible. Kakaroto era solo un niño. Goku no podría reaccionar. No tenía palabras para decir lo que sentía. Estaba viendo a sus padres frente a él por primera vez. Yo... Solo diría Goku sin saber qué más decir. Ustedes fueron revividos por su hijo luego de muchos años, diría Parky al intervenir, ya que se había dado cuenta que Goku no diría más nada. ¿Revivirnos? ¿De qué hablan?, preguntaría Bardock. Luego Bardock recordaría la enorme bola de ki que iba hacia ellos. Ya lo recuerdo. Freezer, diría Bardock desconcertado. No se preocupen, Freezer no les hará daño nunca más, diría Goku. Ya me he encargado de él. ¿De qué estás hablando?,
diría Bardock desconcertado. Creo que será mejor que se pongan al tanto. Tienen mucho que hablar, diría Parky con una gentil sonrisa. Parky los invitaría a su hogar. De esa manera Goku les contaría a sus padres todo lo que había pasado. Desde que Goku huyó del planeta Vegeta hasta ese momento en que los revivió con las esferas del dragón. También pondría al tanto a Parky, ya que desconocía de todos esos eventos. No puedo creerlo. ¿De verdad eres tan fuerte?, preguntaría Bardock. Ni te lo imaginas, diría Goku. Aún no puedo creer que hayan revivido a Freezer. Ese sujeto es un tirano, diría Jin. No te he dado bien los detalles, pero créeme, sin él no habría universo, diría Goku. Pero sigue vivo, diría Bardock. No te preocupes por él, acabo de derrotarlo, diría Goku. ¿Acabas? Hijo, ¿acaso Freezer estuvo aquí? Diría Jin preocupada. Parece que son muchas cosas en poco tiempo para asimilar. Intervendría Parky. Será mejor que vayan al hogar de Goku y se pongan al tanto. Espera un momento. Ese bastardo de Freezer sigue vivo y no podemos permitirlo, diría Bardock. ¡Demonios! ¿Cómo no pensé eso antes?, se preguntaría Goku. Parky tocaría las frentes de Bardock y Jin, y estos quedarían desmayados. «Oye, ¿qué les hiciste?», preguntaría Goku molesto. «No te preocupes, solo los puse a dormir», diría Parky. «Será mejor que los lleves a tu hogar. Necesitan algo de tiempo para asimilar todos los años de ausencia». «Sí, supongo que tienes razón», diría Goku al comprender a Parky. Goku llevaría a sus padres al interior de la nave y avisaría a Bulma que regresaría. ¿Todo está en orden?, preguntaría Bulma. «Tengo algunas noticias, pero ya lo sabrás cuando llegue», diría entre risas Goku. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba inquieto y Whis descubriría la razón de lo que sentían. «Ya lo encontré», diría Whis. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntaría Bills. «Parece que hay otras esferas del dragón, pero están incompletas», diría Whis. «¿A qué te refieres con incompletas?», preguntaría Bills. «Solo son 4 y han pedido un deseo», explicaría Whis. «Y no se imagina quién fue». «¿Quién?», gritaría Bills fuera de sí. «Ni más ni menos que el mismísimo señor Goku», diría Whis esperando para ver la reacción de Bills, el dios de la destrucción del universo 7. Goku estaba en viaje a la Tierra. A pocos minutos de llegar, Bardock y Guiné despertarían. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría Guiné con los ojos entreabiertos. «Rayos, mi cabeza me está matando», diría Bardock. «Papá, mamá, al fin despiertan», diría Goku alegre. ¿Qué está pasando?, preguntaría Guiné. «No se preocupen, estamos por llegar a casa», diría Goku. «Estamos en camino al planeta Tierra. Es el planeta al que te enviamos», diría Bardock al recordar el momento en el que salvó al pequeño Goku. Finalmente Goku regresaría a la Tierra, precisamente a la Corporación Cápsula. Bulma lo estaba esperando, pero se llevaría una gran sorpresa. Goku, ¿quiénes son ellos?, preguntaría Bulma, en especial al notar a alguien similar a Goku. «Bulma, te presento a mis padres», diría Goku. ¿Padres?, diría Bulma. «Nuestro hijo nos habló mucho de ti. Dijo que fuiste su primera amiga», diría Guiné. Bulma pondría los ojos en blanco y caería desmayada por la impresión. «Bulma», diría Goku preocupado. Minutos más tarde Bulma despertaría. Creía que todo era un sueño, pero luego vería a Goku junto a sus padres. «Dime que no es cierto», diría Bulma. «Bueno, lo es», diría Goku entre risas. Goku le contaría a Bulma lo que había pasado en el planeta Min, en especial el tema de Freezer. «Vaya, ese granuja no deja de intentar con sus fechorías», diría Bulma. «No te preocupes, le he dado una lección», diría Goku. «Por cierto, es hora de ir a casa. Quiero darles la noticia a Milk y a los demás». «Claro, pronto organizaré una comida entre todos para celebrarlo», diría Bulma. «Eso me parece genial», diría Goku alegre. «Goku, por cierto, ¿sabe Bills de esto?», preguntaría Bulma. «Lo sabrá cuando organices esa celebración. Ahora nos tenemos que ir. Nos vemos», diría Goku. «Nos vemos», se despediría Bulma, aunque estaba aterrada de lo que podría llegar a pensar el señor Bills por el deseo de Goku. Minutos más tarde Goku llegaría con sus padres a su hogar. «Milk, tengo una sorpresa», «Goku, diría Goku. ¿dónde diablos estabas? Dejaste el campo sin cosechar. Eres un pésimo esposo. ¿Cómo piensas ser un ejemplo para tu nieta?», diría Milk furiosa. «Milk, por favor, no me avergüences delante de mis padres», pediría Goku. «No me interesa, tienes que ser más responsable, sobre todo
¿Tus padres? Diría Milk confundida. Así es, reviví a mis padres. Ven que te los presento, diría Goku. Milk observaría a Bardock y Guiné con atención. Sus ojos se pondrían en blanco y caería desmayada. Milk, ¿qué te pasa?, preguntaría Goku preocupado. Creo que las mujeres de la Tierra se desmayan con facilidad, diría Bardock. Minutos más tarde, Milk despertaría. Vaya, al fin despiertas, diría Goku. Goku, ¿qué fue lo que pasó? Preguntaría Milk. Mira, luego te contaré cómo. Ahora quiero que conozcas a mis padres, diría Goku. Ellos son Bardock y Guiné, Un gusto, señora. diría Guiné. Es un placer, diría Bardock con frialdad. No puedo creerlo. Eres igual a mí, Goku. Diría Milk asombrada. Bueno, de tal palo tal astilla. Diría Guiné. Los padres de Goku se conocerían mejor con Milk, pero no todo sería paz y amor. Freezer estaba furioso por lo que había pasado. Esas esferas del dragón eran su esperanza. Maldición. Ese tipo de esferas del dragón eran las únicas que podían cumplir mi deseo, diría Freezer. Berry Blue rápidamente le preguntaría a Freezer cuál sería su deseo. Oh, eso será un gran secreto. Cuando llegue el momento lo sabrás. Sonreía Freezer. Creo que por ahora lo mejor será esperar a que las aguas se calmen, diría Freezer. Días más tarde, Bills y Whis llegarían a la Tierra. El dios de la destrucción estaba furioso con Goku. Por algún motivo ese deseo había provocado algo más que solo desgastar un planeta. Hasta el mismo dios de la destrucción y su ángel habían sentido las consecuencias. Whis, búscalo, diría Bills. Como ordene, señor, diría Whis. Whis usaría su báculo. Vería a Goku con todos sus amigos. Se estaba llevando a cabo aquella celebración que Bulma había prometido. Vaya, parece que están festejando el deseo de Goku, diría Whis. Y esos dos desgraciados no nos invitaron. Era de pensar que nos lo iban a ocultar, diría Bills molesto. Bills y Whis llegarían a la fiesta en la corporación Cápsula de sorpresa. Nuestros amigos quedarían aterrados por la llegada del dios de la destrucción, menos Goku, quien era el más inocente de todos, y nunca pensaría que Bills se molestaría por ese deseo. ¿Con qué una fiesta? Y no nos invitaron, diría Bills seriamente. Oiga, señor Bills, ¿de qué habla? Si le dije a Bulma que los invitara, diría Goku. ¿En serio?, preguntaría Bills al observar a Bulma. Rayos, no quise invitarlos para evitar un problema y vinieron de todas maneras. Pensaría Bulma aterrada. Sabía que esto traería problemas, pensaría Vegeta. Señor Bills, llegó justo a tiempo, diría Goku. Quiero presentarles a mis padres. Bardock y Guiné pasarían al frente. El silencio gobernaría el lugar. El rostro de Bills generaba terror. Nuestro hijo nos ha hablado mucho de usted. De verdad que lo admira mucho. Diría Guiné. ¿De verdad?, diría Bills algo avergonzado. Kakaroto dice que usted es el más fuerte del universo. Esa fuerza lo motiva a ser más fuerte, diría Bardock. Veo que me tiene más respeto del que pensaba, diría Bills orgulloso. No puede ser que lo hayan comprado tan fácil, pensaría Whis. Nuestros amigos seguirían con la celebración como si nada. Bills no tomaría alguna medida contra Bardock y Guiné. Hasta les había caído bien, aunque la hora de partir había llegado. Señor Bills, será mejor que hable con el señor Goku por lo que vinimos, diría Whis molesto. No son tan malos sujetos después de todo. Además, Goku ya nos contó cómo evitó que Freezer pida su deseo. No fue tan malo, diría Bills. Pero esas esferas del dragón no deben usarse de nuevo. Lo sabe muy bien, diría Whis. No te preocupes, hablaremos con él, diría Bills. Señor Goku, venga un momento, por favor, llamaría Whis. Goku se apartaría de todos para hablar con ellos. Espero que todo esté bien, diría Goku. Más o menos, diría Bills. No me digan que es por revivir a mis padres, diría Goku. Ellos son buenas personas y no le harían daño a nadie. No se trata puramente de tus padres, sino del uso de esas esferas del dragón, diría Bills. No lo entiendo, diría Goku confundido. Señor Goku, cada deseo de esas esferas del dragón trae calamidades al universo 7, diría Whis. ¿Qué? No puede ser cierto. Si el Kamisama de ese planeta me dijo que solo perjudicaba al planeta donde vive, diría Goku. Y ese es el planeta Min. Obviamente ese Kamisama no conoce más nada que su propio planeta, diría Whis. Señor Goku, esto es serio. Los deseos que son de esferas del dragón, que son menos de 7, consumen cosas del universo para crear los deseos, no como el resto de las esferas del dragón. No puedo creerlo,
Pero si pedí ese deseo para garantizar que Freezer no regresara y pidiera algo malo, diría Goku, esas esferas consumen la vitalidad del universo para cumplir ese deseo. Y lo que lo hace más grave es que son muy poderosas. Pueden cumplir deseos que otras esferas del dragón no pueden. Diría Whis, eso significa que se tira mucho por poco. ¿Qué tanto daño le he hecho al universo con mi deseo? Preguntaría Goku. Digamos que el 5% del universo se ha apagado. Diría Whis, no puede ser cierto. Todo esto es mi culpa. Diría Goku apenado. Bueno, digamos que no lo sabía, pero ahora lo sabe. Diría Whis, tenemos un año para ver qué hacer con esas esferas del dragón. Mientras tanto, disfruta de tus padres. Diría Bills. Whis y Bills se irían dejando a nuestros amigos en paz. Pensé que iba a ser más estricto, pero veo que se ha ablandado. Diría Whis decepcionado del dios de la destrucción. No es para tanto. Los padres de Goku me cayeron bien. Además, lo hizo para controlar a Freezer. Ahora tenemos un año de tranquilidad gracias a eso. Luego veremos qué medidas tomar. Diría Bills. Todos regresarían a sus casas. Goku llevaría a sus padres con él, ya que vivirían juntos de mientras. Esa noche todos disfrutarían de una gran cena. Milk debería de cocinar más que de costumbre, ya que el estómago de Bardock era igual que el de Goku. No lo puedo creer. Estoy viendo dos Gokus. Diría Milk asombrada al ver los platos que se apilaban. No se preocupe, yo la ayudaré a limpiar. Diría Guiné. Oh, querida, eso sería de gran ayuda. Diría Milk. Mientras tanto, la nave nodriza de Freezer estaba por llegar al planeta Namek, pero Berry Blue le diría a Freezer que no parecía buena idea lo que estaban a punto de hacer. No te preocupes, toma esto como un experimento. Diría Freezer. La nave de Freezer se haría visible en el cielo. Los namekianos la reconocerían al instante. Sin dudarlo, como lo tenía planeado el pueblo Namekusei, llamarían a Bulma para darles la noticia gracias a unos radares que le facilitaron en caso de emergencia. Bulma recibiría el aviso despertándola a ella y a Vegeta. ¿Qué es eso?, preguntaría Vegeta. Es el comunicador de los namekianos. Les dije que lo usaran en caso de emergencia. Diría Bulma. Bulma contestaría la llamada y sería notificada de la aparición de Freezer. ¡Ese insecto! ¡Hay que eliminarlo de una buena vez por todas! Diría Vegeta. Hay que buscar a Goku. Él puede llevarte con la teletransportación. Diría Bulma. Goku roncaba con gran fuerza. Estaba profundamente dormido. De pronto un temblor lo haría despertar al igual que todos los demás. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku. Goku saldría fuera junto con todos. Vegeta estaba allí. ¡Rápido, Kakaroto! Freezer ha llegado al planeta Namek. Diría Vegeta. ¡Ese maldito!, diría Goku furioso. Hijo, iré contigo. Diría Bardock. No seas tonto, hay mucha diferencia de poder. Quédate aquí, diría Goku. Goku tomaría a Vegeta y con la teletransportación llegaría fácilmente al planeta Namek gracias al ki de Freezer. Goku y Vegeta llegarían antes de que Freezer intentara algo. No me digas que ahora quieres las esferas del dragón de aquí, diría Goku seriamente. Vaya, pero si son mis amigos Goku y Vegeta, diría Freezer. Cállate, insecto, no me hagas que te patee el trasero, diría Vegeta fuera de sí. Freezer, será mejor que te vayas de aquí, diría Goku. Nada de eso, se quedará para que lo acabemos, así regresa al infierno, diría Vegeta. Qué descortesía. Uno que solo viene de visita es tratado así. Sonreía Freezer burlándose de Goku y Vegeta. Mientras tanto, en la Tierra, Guinea y Bardock quedarían despiertos en la noche. No podrían volver a dormir. No se preocupen, todo saldrá bien. Goku es muy fuerte. Además, está con Vegeta. Diría Milk. Sigue siendo Freezer. Ese sujeto no tiene límites a la hora de masacrar a los demás. Diría Bardock. Fuera del hogar de Goku, varios soldados de Freezer estaban rodeando la casa. Cada uno de ellos sabían que tenían una misión muy importante, pero Bardock sentiría una sensación extraña. Cariño, ¿qué sucede? Preguntaría Guinea. Quédense aquí dentro, pediría Bardock. No demoraré. Bardock saldría afuera. Podía darse cuenta que estaba siendo vigilado. Dejen de esconderse como unos cobardes. Sé que están allí, diría Bardock seriamente. De pronto, muchos de los soldados de Freezer se harían presentes rodeando a Bardock. Bardock estaba rodeado de los soldados de Freezer. Sabía que ellos no venían con buenas intenciones. Si me buscan para trabajar, estoy retirado, diría Bardock. Oh, no te preocupes. No necesitamos que trabajes con nosotros, diría un soldado. Tú eres nuestra mercancía. No puedo creerlo, son los soldados de Freezer. Diría Guinea aterrada al ver desde la ventana. ¿Qué
Quédate aquí, es peligroso. diría Milk. No puedo ver cómo lastiman a mi esposo. Diría Guiné. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia Bardock. Comenzarían a atacarlo con todo lo que tenían. Bardock era mucho más fuerte que cada uno de ellos, pero la gran cantidad de enemigos a la que se enfrentaba era un problema. Bardock derrotaría a los primeros soldados con facilidad, pero cada tanto recibía un ataque, aunque no era muy fuerte. Poco a poco Bardock se iría agotando. Sus movimientos irían perdiendo efectividad mientras se agotaba. En un momento Bardock estaba agitado por el esfuerzo. Solo había derrotado a la mitad de los soldados. Estaba rodeado por al menos 10 de ellos. Demonios, a este ritmo me ganarán, pensaría Bardock. Ríndete, tenemos órdenes de llevarte con vida, diría uno de los soldados. ¡Jamás!, gritaría Bardock elevando su ki. Bardock se lanzaría hacia uno de los soldados, lo noquearía de 2 golpes, pero el resto se abalanzaría hacia él. Entre todos limitaban sus movimientos. Bardock crearía una explosión de ki, lograría quitarse a todos de encima, pero eso le había costado mucha energía. Bardock caería de rodillas. Estaba muy cansado. Uno de los soldados apuntaría a Bardock por la espalda para atacarlo con un rayo de ki, pero antes de lograrlo sería derribado por una patada de Guiné. Ya es suficiente. Diría Guiné furiosa. Guiné, estás loca. Entra a la casa, diría Bardock. Mira tu estado, no puedo dejarte pelear solo. Diría Guiné. El soldado que había sido atacado por Guiné se levantaría de nuevo. Llegaría a Guiné con un golpe de puño. Guiné gritaría por el ataque. Bardock se mostraría furioso, elevaría su ki a gran nivel. Pronto Bardock está frente al sujeto. El soldado lanzaría un golpe de puño, pero Bardock lo sujetaría con la mano y le aplicaría una llave que le torcería la muñeca. Luego Bardock patearía al sujeto en el pecho. El soldado tosería sangre y pondría los ojos en blanco. Guiné, quédate detrás de mí, diría Bardock. No voy a dejarte solo. Estamos juntos en esto. Diría Guiné. Bardock y Guiné sonreían. Ambos elevarían su ki al máximo. Aunque Guiné no fuera tan fuerte como Bardock, su ayuda le venía en beneficio. Entre ambos lucharían con los soldados restantes, logrando derrotarlos, aunque ambos estaban agotados. Dios mío, ¿están bien? Preguntaría Milk nerviosa al salir a asistirlos. Sí, solo necesitamos descansar, diría Bardock. Uno de los soldados de Freezer recobraría el conocimiento, apuntaría su arma a Guiné y lanzaría un rayo de energía. Bardock se daría cuenta a tiempo y empujaría a Guiné, pero desafortunadamente Bardock recibiría el ataque directamente en el pecho, justo en su lado derecho. ¡Bardock! Diría Guiné aterrada. Bardock caería al suelo inconsciente, perdiendo gran cantidad de sangre. Guiné al instante lanzaría un rayo de ki hacia el soldado. Lo asesinaría en el momento. Luego, Milk y Guiné entrarían a Bardock y vendarían su herida. Aún estaba vivo, pero era una herida seria. Bardock no reaccionaba, respiraba con dificultad. Tenemos que curarlo de alguna manera. Diría Guiné entre llantos. No te preocupes, llamaré a los demás. Diría Milk. Mientras todo eso sucedía, Goku y Vegeta estaban frente a Freezer. Freezer, vete de aquí, deja de causar problemas, diría Goku. Vaya, creo que tendré que rendirme con esto de las esferas del dragón. ¡Qué desgracia!, diría Freezer de manera falsa. ¿Acaso te burlas de nosotros?, preguntaría Vegeta furioso. Nada de eso. No tiene caso buscar las esferas del dragón. Si cada vez que lo hago, ustedes están ahí, diría Freezer. Será mejor renunciar a ellas. Eso no te lo permitiré, diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, pero Goku lo detendría al colocarse frente a él. Espera, Vegeta, diría Goku. No me digas que quieres dejarlo ir de nuevo, diría Vegeta. Reacciona, esto es una trampa, diría Goku. ¿De qué hablas?, preguntaría Vegeta confundido. Solo observa la situación. ¿No te parece muy fácil cómo se rindió? Ni siquiera parece molesto, diría Goku. Freezer se acercaría a su nave. Quedaría en la entrada esperando la acción de Goku y Vegeta. Tienes razón, diría Vegeta. Freezer, si me llego a enterar que esto es alguno de tus planes, nadie te salvará de mi ira, diría Goku. Gusano asqueroso, diría Freezer furioso, pero al instante se calmaría. Como sea, piensa lo que quieras. Freezer se iría de allí dejando al planeta Namek. Luego Goku y Vegeta regresarían a la Tierra.
justo unos minutos después del encuentro que tuvieron Bardock y Guiné con los soldados de Freezer. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku aterrado al ver a su padre moribundo. Los soldados de Freezer nos atacaron. Tu padre recibió una herida letal. Diría Guiné. ¡Maldición!, diría Vegeta furioso. El hogar entero temblaría por el ki descontrolado de Goku. Kakaroto tenía razón. Freezer nos sacó de la Tierra para descuidar a sus padres, pensaría Vegeta. Goku desaparecería con la teletransportación. Llegaría a la torre de Karin. Karin, dame las semillas del ermitaño, diría Goku alterado. ¿Qué sucede?, preguntaría el maestro Karin. ¡Que me las des!, diría Goku fuera de sí. Espera, Goku, trata de tranquilizarte, diría el maestro Karin. Rápido, no tengo tiempo. Mi padre está a punto de morir. Goku, no sé cómo decírtelo, pero no tengo más semillas del ermitaño. Aunque no lo creas, tardan años en crecer, diría el maestro Karim. No habrá semilla hasta dentro de 3 años. ¡Rayos!, diría Goku furioso. Goku volaría a toda velocidad, llegando al templo de Kamisama. Allí se encontraría con Dende. «Dende, ven conmigo», diría Goku. Goku tomaría a Dende de la mano, sin dejarlo reaccionar. Usaría la teletransportación directo a su casa. «¿Dónde estamos?», preguntaría Dende observando hacia todas partes. «Cura a mi padre antes de que le pase algo», diría Goku. Dende observaría a Bardock. Estaba agonizando. «Cielo santo, está por morir», diría Dende. «¡Rápido!», diría Goku sin paciencia. «Sí», respondería Dende. Dende colocaría sus manos sobre Bardock, pero quedaría paralizado. No puede ser», diría Dende. «¡Cúralo de una vez!», exigía Goku. «Señor Goku, no puedo. Su padre ha muerto», diría Dende. «¡No es cierto!», diría Goku furioso. «Lo siento, murió justo cuando estaba por curarlo. Si hubiera llegado 2 segundos antes, lo habría salvado», diría Dende. Goku vería a su padre muerto y saldría de su hogar sin decir nada. Guiné se recostaría sobre el cuerpo de su esposo. Se quebraría en llanto. «¿Sabes? Esa elección de palabras fue algo estúpido», diría Vegeta. «Me di cuenta después, lo siento», diría Dende. Goku llegaría a la casa de Bulma. A pesar de la hora, estaba levantada, ya que esperaba a Vegeta. Goku, ¿qué sucede? Preguntaría Bulma. «Necesito las esferas del dragón», diría Goku. ¿Acaso sucedió algo con Freezer? Preguntaría Bulma. «Freezer nos tendió una trampa. Fue hasta el planeta Namek solo para distraernos y atacar a mis padres», explicaría Goku. «Necesito las esferas del dragón para revivir a mi padre». Entiendo, las tengo en el laboratorio, ven conmigo, diría Bulma. Bulma iría con Goku por las esferas del dragón, mientras que Freezer analizaría sus planes. Berry Blue, necesito noticias de la Tierra, diría Freezer. Nuestros soldados murieron en el ataque, pero uno de ellos logró herir de gravedad a Bardock. Dudo mucho que haya sobrevivido a ese ataque, diría Berry Blue. Rayos, tenían que ir por la mujer Saiyajin. Era más fácil de matar, diría Freezer. El último soldado en pie atacó a Hine, pero Bardock la salvó poniéndose en su lugar. Créame, de seguro está muerto, diría Berry Blue. Excelente. Sonreía Freezer. Pronto será el mismo Goku el enemigo de Bills. Minutos más tarde, Goku tenía las esferas del dragón fuera y luego invocaría a Shenlong. Vegeta llegaría en ese momento. «Kakaroto, ¿qué planeas hacer?», preguntaría Vegeta. «Revivir a mi padre, ¿que no es obvio?», diría Goku de mal humor. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. «Deseo que revivas a mi padre», diría Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. «No es posible, dijiste que puedes cumplir cualquier cosa», respondería Goku. Bardock había muerto hace muchos años. Aunque fuera revivido hace poco, no puedo realizar esa acción porque no tengo los poderes suficientes, diría Shenlong. Bardock solo podrá ser revivido por las super esferas del dragón o las esferas del dragón del planeta Min. Pero lógicamente, esto último será a un gran costo. ¡Demonios!, diría Goku irritado. Goku saldría volando. No quería saber nada con nadie. Había perdido a su padre que no llevaba mucho tiempo de vivo. «En cuanto encuentre a Freezer lo mataré», pensaría Goku. Goku se detendría, llevaría sus dedos a su frente y buscaría el ki de Freezer, pero no lo encontraría por ninguna parte. «¡No es posible!»,
diría Goku. Goku comenzaría a teletransportarse a distintos planetas, con la esperanza de que al moverse por el universo 7 pudiera encontrar el ki de Freezer. Pero no había caso, no importaba qué tanto recorriera, Goku no lo detectaba. No puede ser cierto que haya bajado su ki. Ese desgraciado aprendió a hacerlo, diría Goku. Freezer estaba con su nave en los límites del universo 7. Su plan había salido a la perfección. Gran Freezer. Bardock murió y Goku no pudo revivirlo con las esferas del dragón de la Tierra. Diría Very Blue. Genial. Ahora ni siquiera cuentan con ellas. Diría Freezer. ¿Qué tal si Goku no se encuentra? No creo que lo perdone por esto. Diría Very Blue. No, nada de eso. La barrera de energía de esta nave bloquea cualquier tipo de energía biológica. No podrá detectar nuestro ki. Además, estamos en un lugar tan distante que le será imposible encontrarnos. Explicaría Freezer. Nos quedaremos aquí por un año, sin hacer nada. Mientras tanto, Goku esperará el año para poder usar las esferas del dragón del planeta Min. Eso será una perdición. Bills no lo permitirá y no podrán responsabilizarme a mí si se pelean entre ellos. Fue un buen plan, Gran Freezer, pero nuestro imperio podría sufrir por la inactividad. Diría Very Blue. Nos las arreglaremos del mismo modo que lo hicimos al destruir a los Saiyajin. Un año de inactividad no será nada. Recuerda cómo estuvieron las tropas mientras estuve muerto. Diría Freezer. Goku regresaría a su casa con las esperanzas rotas. No pudo revivir a su padre, ni mucho menos encontrar a Freezer. Al ver a su madre la abrazaría con fuerza y le pediría disculpas. Lo siento, mamá. Fue una trampa de Freezer y las esferas del dragón no funcionaron, diría Goku. ¿Qué tal esas esferas del dragón que usaste en el planeta Min? Preguntaría Jiné. Goku no se atrevería a contestar. Sabía que el uso de esas esferas traería perjuicios al universo 7, aunque también era su única alternativa. Minutos más tarde, Goku llegaría al planeta de Bills. Señor Goku, ¿qué lo trae por aquí? Preguntaría Whis. Whis, necesito pedirte un enorme favor. Quiero que me ayudes a recolectar las superesferas del dragón, pediría Goku. ¿Cuál es el motivo? Preguntaría Whis. Mi padre fue atacado y murió. Necesito revivirlo, diría Goku. Nada de eso, diría Whis seriamente. Pero, ¿por qué no? Preguntaría Goku. Porque las esferas del dragón son las más poderosas de los 12 universos. No voy a malgastar su uso en un mortal, diría Whis. Vamos, Whis, no puedes hacer eso conmigo, diría Goku furioso. Dije que no, y es mi última palabra, diría Whis, quien se veía algo enojado. Eso haría que Goku se pusiera un poco nervioso y preocupado. Goku trataría de convencer a Whis, pero le sería imposible. Vamos, Whis, solo es un favor, diría Goku. Son superesferas del dragón que pueden revivir un universo, y usted quiere usarlas para revivir a una persona sola, diría Whis. Ni modo, creo que tendré que reflexionar sobre su egoísmo. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Bills al llegar y notar la discusión. Bills, por favor, haz entrar en razón a Whis, pediría Goku. Freezer me puso una trampa y mi padre murió. Tengo que revivirlo, pero Whis no me quiere ayudar con las superesferas del dragón, porque dice que son muy importantes como para revivir a una sola persona. Whis, ¿eso es cierto?, preguntaría Bills. En efecto, respondería Whis, pues Whis te dijo algo acertado. Las superesferas del dragón no pueden usarse en deseos tan egoístas, diría Bills. Vamos, Champa y tú compitieron por ellas por un torneo, diría Goku. Eso fue distinto. Y recuerda, con mi deseo reconstruí un planeta entero. Eso significa millones y millones de vidas, diría Bills. Pero es la única manera, diría Goku. Lo hubiera pensado antes de dejar a Freezer con vida. Acaba de revivir 2 seres de la raza que intentó exterminar, diría Whis. Era evidente que haría algo como esto. No puedo creer que no me quieran ayudar, diría Goku triste. Goku, te lo advierto. No se te ocurra usar las esferas del dragón del planeta Min. Aún tenemos que pensar qué hacer con ellas, diría Bills. Si hubiera tenido eso en mente, no me tomaría la molestia de discutir con ustedes, diría Goku. Al menos tengo a mi madre. No pasa nada. Goku se iría del planeta de Bills al darse por vencido. ¿Qué opinas?, preguntaría Bills. Sería algo tonto usar las superesferas del dragón en un deseo como ese, diría Whis. Sí, lo sé, pero me refiero a qué opinas de las esferas del dragón del planeta Min. Temo que Goku quiera utilizarlas ni bien se cumpla el año.
diría Bills. Pues creo que debería estar atento a ello, diría Whis. Otro uso de esas esferas y podría llamar la atención de Zenosama. Y nadie quiere que pase eso. Sí, tienes razón, diría Bills. Jiné se quedaría viviendo con Goku. El cuerpo de Bardock sería conservado en una cápsula criogénica, otorgada por Bulma por pedido de Goku. Kakaroto, hijo, ¿qué sucede con las esferas del dragón? Preguntaría Jiné. Las esferas del dragón de la tierra no pueden revivir a mi padre porque no son lo suficientemente poderosas, diría Goku. Pero, ¿y las del planeta Min? Preguntaría Jiné. Goku no sabía qué responder. No quería usar esas esferas del dragón por lo peligrosas que eran para el universo, pero poco a poco se veía tentado a hacerlo. Las usamos hace poco. Necesitamos esperar un año para poder usarlas de nuevo, diría Goku. Goku no quería decirle la verdad a Jiné. No quería dejarla con la culpa de lo que había costado revivirla a ella y a su padre. Prométeme que me lo traerás de vuelta. Es lo único que me queda de mi tierra. Pediría Jiné. Claro, lo prometo, diría Goku. Goku se quedaría en la tierra viviendo una vida normal, pero ahora con su madre en su casa. Aún así, durante ese tiempo, no descuidaría su entrenamiento. Finalmente el año se cumpliría. Las esferas del dragón del planeta Min habían regresado a la normalidad, pero Goku, a pesar de saberlo, no haría nada en el momento. Goku estaría trabajando toda la mañana en el campo. Sabía que no podía revivir a su padre de esa manera, pero la idea comenzaba a torturar su mente. ¡Demonios! Siento que estoy a nada de hacerlo, pero no puedo, diría Goku a sí mismo. De pronto Jiné llegaría volando. Esto no puede estar peor, pensaría Goku al ver a su madre. Hijo, qué bueno que te encuentro, diría Jiné. Hola mamá, saludaría Goku con normalidad. Kakaroto, ¿sabes qué día es hoy? Preguntaría Jiné. No lo sé, ¿es tu cumpleaños? Preguntaría Goku haciéndose el desentendido. Kakaroto, por favor, es el día que las esferas del dragón del planeta Min regresaron a la normalidad, diría Jiné. Oh, había perdido la cuenta, diría Goku. ¿Qué esperas? Por el amor de Dios, no he dormido en paz esperando este día, diría Jiné molesta. El corazón de Goku se rompería en miles de pedazos por las palabras de su madre. Hijo, no me digas que no quieres revivir a tu padre, diría Jiné. Madre, iré hasta allí ahora mismo, diría Goku. Goku tomaría coraje, y a pesar de no ser la mejor decisión, lo haría. Goku buscaría el radar del dragón en su casa, y con la teletransportación encontrando el ki de Parky, e iría hasta allí. Espero no arrepentirme de esto, pero salvé el universo en más de una ocasión. Me lo merezco, diría Goku. Goku, sin perder el tiempo, comenzaría a buscar las esferas del dragón. Como solo existían 4, le sería más rápido. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba durmiendo. Whis debería despertarlo. Señor Bills, despierta ya, diría Whis. ¿Qué quieres? Preguntaría Bills de mal humor por la forma en que fue despertado. Señor Bills, por el amor de Dios, se quedó dormido. ¿No sabe qué día es hoy? Preguntaría Whis. Luego me dices, voy a seguir durmiendo, diría Bills al darse la vuelta. ¿Es el día que las esferas del dragón? Decía Whis. Es verdad, diría Bills al saltar de la cama. Rápido, Whis, deja de perder el tiempo. Tenemos que ir hasta el planeta Min. Whis y Bills irían cuanto antes al planeta Min. Goku poseía 3 esferas del dragón en ese momento. ¡Qué bien, ya solo me queda una!, diría Goku. Goku observaría el radar con atención. Partiría vuelo cuanto antes. Pero justo antes de llegar a la esfera del dragón, Whis y Bills aparecerían en su camino. ¿A dónde tan rápido?, preguntaría Bills. ¡Maldición!, diría Goku. Señor Goku, pensé que habíamos hablado sobre este tema, diría Whis. Oigan, sé que lo prometí, pero no puedo dejar a mi padre muerto. Sería desperdiciar mi deseo anterior, diría Goku. Aún así cometiste la traición al mentirnos de esa manera, diría Bills. Parky llegaría al sentir la presencia de los dioses. Él también estaba atento a las esferas del dragón. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Parky. Tú debes ser el Kamisama de este planeta, diría Bills seriamente. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso también buscan las esferas del dragón?, preguntaría Parky. Él es Bills, el dios de la destrucción, y Whis, su ángel, diría Goku seriamente. ¿Dios de la destrucción? ¿Ángel?, preguntaría Parky aterrado. Vaya, al menos sabe quiénes somos, diría Bills. Imagino que eres consciente del peligro que estas esferas del dragón traen, diría Bills. Lo sé. Su uso perjudica el planeta. Por eso le pedí al señor Goku que las use hace un año, porque Freezer las quería usar para asuntos egoístas, diría Parky. Viejo tonto,
Tus esferas del dragón alteran todo el universo, diría Bills furioso. El uso de hace un año consumió el 5% de los recursos del universo, diría Whis. No es posible. Jamás imaginé que pasaría algo como eso, diría Parky aterrado. Goku, ¿qué haces con las esferas del dragón? No me digas que sabiéndolo, las ibas a usar de todas maneras, diría Parky. Nadie me entiende, diría Goku. Parky, Freezer mató a mi padre. Tengo que revivirlo. Y solo estas esferas del dragón me sirven. Goku, estás siendo egoísta. Traerás caos al universo, diría Parky. Le hice una promesa a mi madre y no pienso romperla, diría Goku. Además, la culpa es de ellos que no me facilitaron las superesferas del dragón. Oh, ahora somos todos culpables. ¡Qué descarado!, diría Whis molesto. Solo hay una manera de solucionar esto, diría Bills. Whis usaría su báculo para atraer la esfera del dragón restante. Luego le quitaría a Goku las que él traía. Tendré que eliminarte, diría Bills. Oye, eso era mío, diría Goku. Whis te las dará si logras vencerme, diría Bills. Y no te confíes, mi poder real es mucho más lejos del que experimentaste el día que nos conocimos. Goku se transformaría en Super Saiyajin y Bills elevaría su ki al máximo. Supongo que solo hablas un idioma y es el de los golpes, diría Goku. Bills y Goku se lanzarían el uno al otro. Ambos comenzarían a luchar entre sí. Goku estaba asombrado por el nivel de Bills. Creía que desde el torneo del poder lo había superado, pero estaba demostrando un gran potencial. Goku conectaría un golpe de puño en el rostro de Bills. El dios de la destrucción respondería con una patada en el estómago. Luego Goku tomaría a Bills del rostro y llevaría su cabeza hasta la rodilla. Bills, sin contenerse, enrollaría su cola en el tobillo de Goku y al jalarlo, lo haría caer al suelo. Bills trataría de pisar a Goku, pero este giraría sobre sí mismo en el momento justo. Goku se alejaría varios metros. ¿Con qué eso quieres, bastardo?, diría Goku furioso. Te dije que no soy el Bills que tú conociste antes, diría Bills furioso. Goku se lanzaría de nuevo hacia Bills. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Bills se cubriría de todos ellos. En un descuido de Goku, Bills sujetaría el cuello de Goku con su cola. Comenzaría a apretarlo con fuerza. Goku mordería la cola de Bills. Bills gritaría de dolor. ¡Mírate! Peleas como un salvaje, diría Bills. Y tú lloras demasiado para ser un dios de la destrucción, diría Goku. ¿Cómo te atreves?, diría Bills furioso. Ambos se lanzarían el uno al otro. Conectarían un golpe de puño cada uno en el rostro del otro. Luego de separarse comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. No lo entiendo. Podrían solucionar esto como personas civilizadas, diría Parky. Creo que tengo la solución, diría Whis. Whis desaparecería de allí en un haz de luz. ¿A dónde habrá ido?, se preguntaría Parky. La pelea cada vez se ponía más intensa, aunque se volcaba en favor del dios de la destrucción. Goku tenía problemas para seguirle el ritmo. En un momento Goku lanzaría un ataque, pero Bills lo burlaría con facilidad. Entonces le conecta una patada en el pecho, luego un gancho bajo su mentón que lo lanzaría lejos. Goku se pondría en pie con dificultad. Estaba bastante herido, pero Bills aparecería frente a él como si nada. ¡No es posible!, diría Goku aterrado. Bills atacaría con un rayo de ki a corta distancia y saldría despedido lejos rodando por el suelo. Te dije los riesgos de usar las esferas del dragón en este planeta, y aún así te atreves a desobedecerme, diría Bills seriamente. Llegó la hora de la destrucción. De pronto Whis llegaría en un haz de luz en el medio de la pelea, interrumpiéndola. Con él estaba Bardock, y estaba vivo. ¡Papá!, diría Goku emocionado. Kakaroto, ¿estás bien?, preguntaría Bardock. Whis, ¿tú hiciste esto?, preguntaría Goku. Claro que sí. Lo que sea para evitar que utilice las esferas del dragón de este planeta, pero sin usar las esferas del super dragón, diría Whis. Es cierto, olvidé que hiciste eso con Freezer en el torneo del poder, diría Goku. Kakaroto, creo que será mejor ir a casa y me das todos los detalles, diría Bardock. Aún no entendí qué pasó. Desperté a un lado de Whis y me trajo aquí al instante. ¡Claro que sí!, diría Goku alegre. Nada de eso, diría Bills de manera amenazante. Oye, ya no quiero las esferas del dragón. No tenemos por qué pelear. Ese no es el punto,
Acabas de cometer traición. Si eres capaz de usar las esferas del dragón como lo intentaste hacer hace un momento, no mereces existir, diría Bills al canalizar energía de Hakai y apuntar su mano hacia Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Bardock fue revivido? ¿Acaso Bills perdonará a Goku o lo ejecutará? Y también, ¿cuál será el destino de las esferas del dragón? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.